Mikrofonoa, baina ez bota, pantalla. A ver, zure botua, Jose? A ber, ez dakit zer gertatzen den kamerarekin, benetan, sobrebetzuko naiz. Gainera, bueno, toresten badut tableta, zuek agertuko zarete beste moduan. Bueno, lasai. Claro. Zure botua mesedez aurreko aktaren gainean? Bueno, oso laburra izan dara akta, baina, bueno, bai. Izaskun? Bai. Iratxe? Abstentzioa. Inma? Abstención. Gabi? Ados. Iban? Abstención. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Jose? Arrola? Bai. Andoni? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu be bai. Bederatzi botu baiezko eta 4 abstentzio. Pasatuko gara hurrengo puntura, antolaketaren gainean. Toma de razón del abandono del Grupo Municipal EH Bildu y pase a la situación de concejala no adscrita. Ez dakit zeozer esan nahi duzun, Iratxe, honen gainean, baina bakarrik da baipatzea, talde hausen duzula, baina kartera mantentzen duzula. Zeozer esan gure badozu? Ez. Vale. Jakin dezazuen danak, eta hurrengo puntua, 3. Dación de cuenta de los informes sobre el cumplimiento de los plazos legalmente previstos para el pago de las obligaciones del Ayuntamiento de Gorliz correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021 y el segundo trimestre del ejercicio 2021. Le voy a pasar la voz a Andoni, Mesedes. Arratsaldeon. Bueno, primeramente disculparnos porque este asunto, por un problema administrativo, no ha adjuntado el informe de la interventora. Si bien, bueno, es un tema que no va a comisión y no tiene votación, simplemente es dar en cuenta cómo no se ha adjuntado a tiempo el informe de intervención, pues bueno, con vuestro permiso, llevaremos este tema al próximo pleno, que podéis analizar la documentación, que os la pueda explicar ante cualquier duda y sin más lo trataremos en el próximo pleno. Vale, bakarrik danaz honen gainean kontua ematea eta botaziorik ez dugunez behar, bueno, utziko dugu datorren plenorako dokumentazioa falta zaigu, zaizue heldu. Pasatuko gara 4. puntura, aprobación de la afectación al dominio público municipal del local municipal ubicado en la calle Iberrebarri. Paso a leeros, con tu permiso, Nagore, paso a leeros la propuesta de acuerdo. Resultando que el Ayuntamiento de Gorliz es propietario del inmueble sitio Iberre Servide 4 con una superficie de 220 metros cuadrados, visto que en fecha 1 de junio de 2021, mediante providencia de alcaldía, se dispuso dar inicio al expediente de alteración de la calificación jurídica. Visto el informe emitido por la directora de Cultura de 21 de junio de 2021, donde se expone que resulta conveniente para esta entidad local la afectación del mencionado bien patrimonial a fin de destinarlo al desarrollo de actividades de carácter cultural, artístico, formativo, informativo, educativo, social, deportivo y lúdico, sin fines comerciales y o lucrativos, entendiéndose como tales los siguientes: actuaciones artísticas, audiciones, Itxedo momentu bat, parkatu Andoni, Jose, arazoren badeko eta joan da, berriro koneta, orain dago Jose hemen, ia Jose, arazoa konpontzen badugu. Jose, entzuten ari zara? Bai, jarraituko dugu orduan, Andoni, bai, jarraitu. Estaba exponiendo un poco el informe de la directora de Cultura en lo que se refiere a los usos a los que quiere destinarse este local
y decía que serían actuaciones artísticas, audiciones, proyecciones, audiovisuales, cursos, talleres, seminarios, charlas, conferencias, exposiciones, presentaciones, reuniones, actos sociopolíticos, ensayos, eventos deportivos, colonias, campus, y consta en el informe técnico que se acredita la oportunidad o necesidad de proceder a la meritada alteración de la calificación jurídica. Vistos los informes que constan en el presente expediente, emitidos por la Oficina Técnica, la Dirección del Departamento de Cultura, y el informe jurídico que avala la legalidad de lo que se pretende, y resultando que se ha otorgado plazo para poder examinar el expediente y, en su caso, efectuar las alegaciones que se estimaran pertinentes sin que se haya presentado ninguna tras la publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya número 154 de 12 de agosto del 21, y considerando que el Pleno es el órgano competente para la afectación pretendida, el acuerdo relativo a la afectación podrá adoptarse por mayoría simple, y en la atención a todo lo expuesto y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, celebrada el 23 de septiembre del 21 por unanimidad de los asistentes, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, afectar el inmueble descrito S00048 del Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Obligaciones, alterando su naturaleza de patrimonial a dominio público, para destinarlo a los fines sociales, culturales y educativos descritos anteriormente. Segundo, modificar puntualmente el inventario tras el cambio de su naturaleza jurídica, según expone el Reglamento de Bienes de las entidades locales. ¿Ahora? Bai, galderarik baldin badaukazue, bai, uste dut galderak daudela, orduan zabalduko dugu lehenengo txanda. Joseba? El edificio que estamos hablando es el número 3, el que es colindante, o sea, que está enfrente justo de lo del Castegune, ¿no? Es el que estamos hablando. Es ese, ¿no? El de 200 metros cuadrados, que está con barrotes en la plaza Iberrebarri, ¿no? Porque fuimos a verlo y como es número 3, es ese que identificamos como tal. Y además ahí hay un panfleto del Ayuntamiento del 2005 dentro. O sea, entendemos que es ese, el edificio, el local. Bai. Bai, Andoni, mesedez erantzun. Bueno, itxaron, ez dakit beste galderaren badagoen, lehenengo txanda bukatzeko. Eta hori bada, a ver, a ver si está insonorizado, en qué condiciones está y qué dinero se va a tener que destinar para adecuarlo para la aceptación de dominio público. Besterik daukazu, Joseba? Vale. Lehenengo txandan, beste galderari da, horren gainean. Andoni? El edificio, bueno, estamos hablando de un local, es el local que está situado en Iberre Servide 4, tal y como consta en la documentación que está adjuntada, es la calificación 2 en la S00054 y es la parte que tiene, la 00048 y es la parte que tiene 220 metros cuadrados. Tienes ahí los números fijos de catastro, entonces, pues bueno, ese es el edificio del que estaríamos hablando. Y luego la parte relativa a los insonorizaciones, etcétera, de cara a la calificación no tiene trascendencia, que es lo que estamos proponiendo aquí. Bale, ez dakit bigarren txandaren bat egongo den, beste galderaren bat, honen gainean. Ez, pasatuko dugu bozkatzera, laugarren puntua. Orain ordena aldatu zait, Jose joan delako eta bueltatu delako. A ber, Jose? Barkatu, bai.
Joseba, Abstención. Izaskun, Bai. Iratxe, Abstentzioa. Inma, Abstención. Gabi, Bai. Iván, Abstención. Ibon, Bai. Arrola, Bai. Bane, Bai. Tamara, Bai. Andoni, Bai. eta ni neu be bai. Orduan uste dut, badeko gozela 9 boto aldezko eta 4 abstentzio. Pasatuko gara 5. puntura, aprobación definitiva del reglamento de cesión de locales municipales. Andoni. Arrola, este tema lo llevas tú, ¿verdad? Bai, parkatu. Arrola, parkatu. Bai, banoa. Propuesta de acuerdo. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la cesión y usos de locales municipales. Visto el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la cesión y utilización de locales municipales aprobada en sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2021, visto el anuncio de la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la cesión y utilización de locales municipales publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya número 119 de fecha 24 de junio de 2021, visto las 2 alegaciones presentadas en el trámite de audiencia pública contra el texto inicialmente aprobado de la ordenanza municipal reguladora de la cesión y utilización de locales municipales de fecha 19 y 26 de julio de 2021, visto el informe emitido por el Departamento de Intervención de fecha 15 de septiembre de 2021, conteniendo propuestas las sugerencias y reclamaciones presentadas durante el plazo dispuesto para ello, visto el informe emitido por el Técnico de Administración General de fecha 17 de septiembre de 2021 en relación a las sugerencias y reclamaciones presentadas ante las modificaciones de la citada ordenanza municipal, visto el informe emitido por el Secretario Municipal de fecha 17 de septiembre de 2021, por todo lo que antecede de conformidad con el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Organización, sección de régimen interno, celebrado el día 23 de septiembre de 2021, por 6 votos afirmativos de la señora Uchupi, del señor Mardaras, del señor Landa, de la señora Murúa, del señor Arrola y la señora Igartua, del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak, y 3 votos negativos del señor de la Maza, del señor Martínez y de la señora Ibarra, del Grupo Municipal H. Bildu, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en la fase de audiencia pública tras la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la cesión y utilización de locales municipales en el municipio de Górliz por entenderlas contrarias al interés general. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la cesión y utilización de locales municipales en el municipio de Górliz. Tercero, notificar el acuerdo de aprobación definitiva del texto señalado en el punto anterior a todas las personas que formularon alegaciones durante el trámite de audiencia pública, junto con la contestación correspondiente a su alegación, informando que el texto aprobado constituye una disposición general, por lo que en contra del mismo no cabe interponer recurso administrativo. Cuarto, publicar el acuerdo definitivo adjunto en anexo en el Boletín Oficial de Vizcaya en el tablón de edictos y página de web municipal. Quinto, publicar el texto íntegro de la nueva redacción de las ordenanzas municipal reguladora de la cesión y utilización de locales municipales en el municipio de Górliz en el Boletín Oficial de Vizcaya y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Górliz. Sexto, dar cuenta de la presente resolución a las diferentes áreas municipales a los efectos oportunos. Galderarik? Ez dago galderarik honen gainean? Pasatuko dugu bozkatzera. Jose? Nik emango dizut. Orain mikrofonoa piztuta dekozu. Jose, orain kendu duzu. Zu kendu duzu. A ber, Jose, orain. Ezetz. Joseba? Ez. Izaskun? Ez. Iratxe? Abstentzioa. Inma? No.
Gabi? Ez. Iban? Ez. Ibon? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu be bai. Ni ere bai. Ai, parkatu, parkatu Lasai, Andoni, ondo bai. dago, bai. Vale, orduan onartzen dugu uste dut, 6 baiesko, 5 ezesko, eta abstentzio batekin, ez da? Ez, Ez bana sokertzen? ez. Sei aldeko, Bai. 6 kontrako eta abstentzio bat. Berdinketa dago. Ah, vale. Okeres banago, A ber. 1, 2, 3, 4, 5, hori da, bai. Orduan, beste buelta bat egingo dugu. Bai, ingo dugu beste buelta bat, ia aldaketaren bat dagoen, baina ez dut pentsetan. Jose, mikrofona piztuta dekozu, Jose. Ez. Joseba? Ez. Izaskun? Ez. Iratxe? Abstentzioa. Inma? Ez. Gabi? Ez. Iban? Ez. Ibon? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Eta ni neu be bai, ez da aldaketarik egon. Orduan berdinketa dekogu, nire botuarekin uste dut, ez dagoela berdinketarik, ez da? Bale, onartzen dugu. Bai. 7. puntura pasatuko gara. Aprobación del convenio, a ver, es 6. aparcatu. Aprobación de la asignación de códigos de la relación de puestos de trabajo. Arrola, meses. Bai. Propuesta de acuerdo. Asignación de códigos de la relación de puestos de trabajo al personal empleado del Ayuntamiento de Gorliz. Visto el acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz adoptado en sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2021. Visto el anuncio relativo al acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya, número 112, de 15 de junio de 2021. Visto que tal y como consta en certificación emitida por Secretaría en fecha 14 de septiembre de 2021, tras la publicación y la notificación a las personas interesadas no se ha presentado recurso alguno en relación al acuerdo señalado, visto el informe emitido por el Técnico de Administración General de fecha 16 de septiembre de 2021 en relación al asunto de referencia, considerando que el punto primero apartado A, letra F del acuerdo adoptado en sesión plenaria de la fecha 31 de mayo de 2021, aprueba la asignación de códigos a cada puesto de trabajo existente y, consecuentemente, y visto los pertinentes informes, el Pleno aprobó una codificación para los puestos de trabajo encuadrados en la relación de puestos de trabajo, asignando los mismos a los diferentes áreas existentes. De conformidad con todo lo anterior, para ello se expone la siguiente asignación de códigos a la correspondiente comisión informativa para su debate y, si procede la adopción de la siguiente. Por todo lo que antecede, de conformidad con el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Organización, sección de régimen interno, celebrada el día 23 de septiembre de 2021, por 6 votos afirmativos de la señora Uchupi, del señor Mardara, del señor Landa, de la señora Murúa, del señor Arroyo, de la señora Igartua, del Grupo Municipal de Eusko Abertzaleak, y 3 abstenciones del señor de la Maza, del señor Martínez y la señora Ibarra, del Grupo Municipal de H. Bildu, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la asignación a cada empleado del Ayuntamiento de Gorliz de su correspondiente código relacionado a continuación de conformidad con la relación de puestos vigente. O tenéis ahí todos los códigos. Segundo, notificar a cada persona empleada del Ayuntamiento de Gorliz el acuerdo señalado en el punto anterior que pone fin a la vía administrativa junto con el régimen de recursos existentes a su disposición. Bai, galderarik honen gainean. Bai, galderak daude, orduan zabalduko dugu nengo galdera txanda, bai? Bai, zurea, dinot, bai, galderak daudela eta zabalduko dugu nengo txanda. Jose, bai. Bueno, guk abstenituko gara, ez dugu lertzen, ezin dugu bozkatu gauza bat, zenbakekin agertzen den gauza, eta ez dakigu norenak diren, eta pribatasuna eta hori mantendu beharrean, guk ezin dugu bozkatu.
Eta abstenituko gara. Norbaitek gehiago esan nahi du? Bale, honen gainean, Jose, komentatu nizun, parkatu Arrola, ni zun nahi baduzu erantzun, baina bueno, aurreko batzorde informatiboan komentatu nuen bezala, zenbakiekin dago pribazidadea dela eta zenbaki bakoitza doanan batekin eta implikatuak, hau da langileak, badekote haien komunikazioa, ez dago alegaziorik honen gainean, orduan gure lana da orden bajartzea errepetean eta jakitea nori dagokion postu bakoitza. Ez dago arazorik langileen artean, orduan, bueno, zuek boskatu gure dozuena, baina, bueno, printzipioz ez dago arazorik honen gainean. Bale, beste galderarik ez baldin badago, pasatuko gara boskatzera eta eskatuko dut botua, naiz eta zuen postura ja argi utzi, Jose, banan eskatuko dut botua hala eta guztiz ere. Jose. Abstentzio. Joseba. Abstentzioa. Izaskun. Abstentzioa. Iratxe. Abstentzioa. Inma. Abstención. Gabi. Abstentzioa. Iban. Abstención. Ibon. Bai. Arrola. Bai. Vanessa. Bai. Tamara. Bai. Andoni. Bai. Eta ni neu bai, orduan onartzen dugu, 6 boto aldezko eta 7 abstentzioarekin. Ez bana sokertzen. Vale. Hurrengo puntua, aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Gorliz y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a fin de implantar la utilización de la tarjeta virtual Mugiment Kirol Txartela. Arrola, zure txanda. Bai. Propuesta de acuerdo. Propuesta del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Gorliz y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a fin de implantar la utilización de la tarjeta virtual Mugiment Kirol Txartela, que permita a las personas abonadas al Servicio Municipal de Deportes de Gorliz el acceso a las instalaciones deportivas adscritas en toda la Comunidad Autónoma Vasca. Antecedentes. Vista la comunicación de fecha 13 de octubre de 2020 del Servicio de Coordinación de Kirol Txartela del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, por la que se daba cuenta de la intención de la firma de un nuevo convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y este Ayuntamiento para la implantación de la tarjeta virtual Mugiment Kirol Txartela, que permita a las personas abonadas al Servicio Municipal de Deportes de Gorliz el acceso a las instalaciones deportivas adscritas en toda la Comunidad Autónoma Vasca, pretendiendo con esta iniciativa una mayor oferta de instalaciones y prácticas deportivas para la ciudadanía y una mejor gestión de los recursos públicos, optimizando el uso de las infraestructuras deportivas y las existentes. Visto el informe de 11 de noviembre de 2020, emitido por parte de la directora de Cultura de este Ayuntamiento, donde se expone que la propuesta de convenio realizada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística constituye una mejora en el funcionamiento de las infraestructuras deportivas públicas y permite a las personas abonadas al Servicio Municipal Deportivo de una localidad el acceso a las instalaciones deportivas adscritas en la Comunidad Autónoma Vasca o una mayor oferta de instalaciones y prácticas deportivas, en definitiva se propone la adhesión al citado convenio. Visto el informe de fecha 16 de julio de 2021, emitido por parte de la interventora accidental de este Ayuntamiento, donde se expone que la suscripción al convenio citado no anuncia que se vaya a incurrir, al menos directamente, en coste alguno de cada los presupuestos aprobados en el presente ejercicio 2021, ni para los próximos ejercicios presupuestarios, puesto que existe una bolsa de compensación. Visto el informe del secretario municipal de 17 de septiembre de 2021, de conformidad con los artículos 22 y 47 de la Ley 7/1985, le corresponde al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación por mayoría simple de los miembros legales de la Corporación, la adhesión al convenio de colaboración anexo a suscribir entre el Ayuntamiento de Gorliz y el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para la implantación de la tarjeta virtual Mugiment Kirol Txartela. De conformidad con el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Organización, Sección de Régimen Interno, celebrado el día 23 de septiembre de 2021, por unanimidad de las personas existentes, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Gorliz al convenio suscrito entre el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y los ayuntamientos de Abadiño,
Abanto, Ciervana, Barakaldo, Musquis, Ortuella, Portugalete, Santurchi, Sestao, Trapagaran y Ciervana para la implantación de la tarjeta Moviment Quirol Chartela Moviment KTX en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que permita a las personas abonadas al Servicio Municipal de Deportes de Gorliz el acceso a las instalaciones deportivas adscritas en toda la Comunidad Autónoma Vasca. Segundo, facultar a la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Gorliz para que proceda en nombre y representación de este Ayuntamiento a la formalización de la adhesión a un convenio señalado. Tercero, notificar la presente resolución que pone fin a la vía administrativa al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco de Gorliz. Cuarto, dar cuenta de la presente resolución a Secretaría del Departamento de Intervención para el conocimiento y sus efectos oportunos. Barkatu, ez dakit zergatik, Jose, bizezino dekozu orain. Ze, aldatzen ari naiz, blokeatu dago tableta. Itxaron, Vale, horretan utziko zaitut, geldi hor, ia besteak kenduko dut. Vale, entzuten duzu, Jose? Entzuten duzu orain? Egin holan eskuarekin. Entzuten duzu? A ber. Ez daukazu ahotsik, Jose, mikrofonoa aktibatu. Orain mobiarekin saiatzen ari naiz. A ber. Baina ikusten gaituzu eta entzuten duzu ondo? Bai, orain bai. Bale, gube bai ikusten zaitugu eta entzuten zaitugu primeran, bale ba. Jarraituko dugu. Galderarik honen gainean, bai, galderak daude, orduan zabalduko dugu lehenengo txanda. Joseba? Bai, bueno, a ver, sobre este tema, y además yo hablando con Arrola y hemos estado con otros técnicos viendo lo de las instalaciones, yo creo que va en contra de los intereses del pueblo, porque al final lo que hay que hacer es potenciar lo que tenemos en el pueblo. Y dijimos, además, sacar chispas a lo que tenemos en el pueblo. Lo que no me vale ahora es que seamos un pueblo dormitorio y que la gente pueda hacer las actividades fuera del pueblo. O sea, lo que es que tenemos que potenciar y que venga la gente y que la gente del pueblo pueda utilizar una estructura deportiva de garantías en este pueblo para que se quede aquí, no para que vayan a otros pueblos a hacerlo. O sea, esto al final estamos potenciando que sea un pueblo dormitorio y estoy totalmente en contra. Lo que hay que hacer es potenciar y lo que dijimos a Rola, sacar chispas a las instalaciones que tenemos. Besterik, itxaron Arrola erantzun baino lela, igual beste galderaren bat edo... Ez, ba, erantzun, mesedez. Sí, bueno, Joseba, no va en contra de nada de lo que hemos hablado anteriormente. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estamos en Gorliz, yo trabajo en Leioa. En cualquier momento tenemos la posibilidad de subir y de abrir la instalación que nosotros queramos para que venga la gente. Yo si estoy en Leioa, estoy al mediodía, por ejemplo, puedo utilizar las piscinas de Leioa. O sea, es optimizar en todo momento, sacar el mayor rendimiento a las instalaciones que tienes. Hay las famosas horas valle en las que no viene nadie, no hay nadie, entonces en ese momento puedes ofrecer la instalación y captar posibles usuarios. Si ves que tienes con la gente de tu pueblo, con los usuarios habituales, tienes la instalación más que optimizada, no la ofreces, por decirlo de alguna manera. Tú tienes la capacidad en todo momento de ofrecer y de no ofrecer la instalación que tú deseas. Es precisamente para eso, para optimizar. Aquí igual a las 10 de la mañana pues no tienes a nadie corriendo en la pista de atletismo y puedes decir, bueno, yo ahora la pongo online esa pista de atletismo y alguien que le apetezca y que pueda venir y que esté suscrito al convenio puede utilizarla. Yo cuando quieras te vuelvo a enseñar no sé, todas las características que tiene el convenio. A mí me parece una cosa grande, sobre todo por el potencial que tiene de cara a posibles usuarios fuera de tu mismo pueblo. No solo los que puedan venir, del resto que va fuera, de la gente trabajadora que sale fuera. No sé si me explico. Te has explicado correctamente. Joseba, parkatu, que ni que mando no, te doy yo la voz, Vale, uste dut, bigarren txanda bat egongo dela, ze ahotsa eskatzen ari zara, ezta? Yo quiero réplica. Vale,
Baina eskatu behar duzu, mesedez. Hori da. Qué ricasco, Nagore. Hori da. Más hondo. Vuelvo a repetir. Oin bai, Joseba, Estamos nahi duzuna esan orain. Vuelvo a repetir lo que dices tú. Das más apertura. Al final lo que estás haciendo es que la gente se tenga que mover con el coche a otras instalaciones, a otros lugares. Es decir, que la gente que trabaja en Bilbao se queda en Bilbao. Luego no viene a Gorliz. Vuelvo a repetirte. Esto es en contra de los intereses del pueblo. Y es así de sencillo. Si tienes una buena estructura deportiva, consigues ayudar al comercio, consigues ayudar a Gorliz. Porque al final tenemos un pueblo dormitorio. Vale, ez dakit bigarren txandan non hor gehiago parte hartu nahi duen. Vale. Arrola, erantzun nahi... Vale, bai, parte hartu nahi duzu, eta gero Arrolak erantzungo dau. Ibon? La verdad es que me gustaría que Joseba Santamaría explicara un poquito más cómo puede ser que facilitar a los habitantes de Gorliz poder hacer deporte fuera del municipio cuando trabajan fuera puede ir en contra de los intereses del municipio. Si tú estás trabajando en Ciervana o en Santurce, porque trabajas en el puerto, obviamente no vas a venir al polideportivo de Gorliz a hacer deporte. Hagas deporte en el polideportivo de Gorliz cuando estés en Gorliz. Y la gente que trabaje cerca de Gorliz podrá hacer deporte en Gorliz. Y las actividades deportivas que se están haciendo en Gorliz y que se van a hacer en Gorliz, pues los hará la gente de Gorliz. O sea, esto es una clara ventaja para que la gente se dé de alta en el polideportivo de Gorliz y por estar dado de alta en el polideportivo de Gorliz tenga acceso a instalaciones deportivas en todo Vizcaya. Yo es que me gustaría que desarrollaras un poquito más cómo es posible que facilitar que la gente tenga posibilidades de hacer deporte en Gorliz o fuera de Gorliz es un problema para el municipio o para el comercio o incluso que venga gente de fuera a hacer deporte a Gorliz porque las instalaciones de Gorliz son buenas y eso mejorará el comercio, como tú dices, y todo lo que tú dices. Yo me gustaría que hilaras un poquito más ese razonamiento porque la verdad es que no te entiendo. A ver, en este momento, por alusiones, le doy la palabra a Joseba y no sé si después Arrola querrá concluir con algo, pero creo que quedan ya claras las posturas con esto. Terminamos con Joseba. Tranquilamente. Terminamos con Joseba por alusiones. Bueno, se agradece. De nada. Joseba, por alusiones. Ivonne, me alegro que estés enterado dónde trabajo y dónde está. Pero bueno, como te quiero volver a repetir, hay que potenciar el pueblo. Lo que tenemos de deporte del pueblo, que no se puede tener en estas características, cómo tenemos las cosas. Eso es lo que hay que hacer, potenciarlo. Y llevo diciendo, hemos venido con técnicos, tenemos un potencial enorme y lo que tenemos que conseguir es que venga que la gente del pueblo se quede en el pueblo haciendo las cosas. Y la gente que va a Bilbao con los críos, luego se quedan ahí. Y gente que tiene dormitorio, al final lo que hacen es toda la vida la hacen fuera de Gorliz y solo vienen a dormir. Es lo que te quiero decir. Aquí, esto es muy sencillo, o sea, ya sabemos lo que cada uno entiende y no tiene que entender. Pero esto es muy sencillo. Si tenemos unas instalaciones deportivas acordes a lo que necesita el pueblo, no hace que el pueblo se mueva. Yo no tengo por qué desplazarme a otros municipios con los niños para ir a natación. O sea, tenemos que potenciarlo. Yo, por ejemplo, hago en Gorliz porque se ha conseguido hacer cosas en Gorliz. Se está potenciando el deporte y también le veo a Rola haciendo apquido. Que mejor aquí que tenga que ir a Leioa todas las semanas. Hay que potenciar el pueblo y hay que potenciar todo el deporte del pueblo para que la gente se quede en el pueblo haciendo las cosas en el pueblo y ayude al comercio, porque al final, si estás aquí, las compras y todo lo puedes hacer aquí. No te tienes que, por el camino, quedarte en Leioa o quedarte donde sea. Eso es muy sencillo, ¿vale? Y ya está, y no quiero hablar más de eso. Bueno, bigarren txanda bukatzeko, Arrola, zeozer gehiago gehitu nahi baduzu, uste dut dana argi geratu dela, irizpide desberdinak daude, baina bueno, argi geratu dira bakoitzarenak. Pasatuko gara bozkatzera. Ia Jose? Bai. Joseba? Ez. Itzaskun? Bai. Iratxe? Abstentzioa. Gabi?
Ai, parkatu, Inma. Ez. Gabi? Bai. Iban? Ez. Ibon? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Eta ni neu be bai. Onartzen dugu orduan, 9 boto baiezko. A ber. 3 ezesko. 3 ezesko eta abstentzio bat, hori da. Hala. Hurrengo puntua pasatu baino lelau, lurraldekoari dagokio, Vanessa utziko gaitu. Vale, 8. puntua. Modificación del contrato del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Tamara, Mesedes. Gauza bat, honi buruz. Joseba, parkatu, lelau, Tamarak azaldu behar dau puntua, eta gero hasiko gara galderarekin edo debatearekin. Bai. Ez da hori. Ez da hori buruz. Gauza bat, bueno, hemos recibido un correo a las 5 de la tarde, dirigido a vosotros, también al secretario, y era para ver si se le ha dado respuesta. Y sobre estos temas que vienen ahora. Porque se aplican en un artículo y el secretario creo que tendrá que dar una respuesta sobre ello. Solo era eso. Efectivamente, se da la respuesta. Tamara, Mesedes, azaldu puntu hau, eta jarraituko dugu gai zerrendarekin. Arratsaldeon a todos. Examinado la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 23 de septiembre del 2021 por 5 votos afirmativos de la señora Uchupi, del señor Mardaras, del señor Landa, del señor Arrola y de la señora Igartua, del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak y 3 abstenciones del señor de la Maza, del señor Martínez y de la señora Ibarra del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Segundo, autorizar en cuantía de 28.726,24 euros y 6.032,51 euros de IVA el gasto que para este ayuntamiento representa la modificación del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales, con cargo al presupuesto municipal de este ayuntamiento. Tercero, una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y trámites del pago si procede. Cuarto, notificar el presente acuerdo al adjudicatario y a los departamentos correspondientes. Vale, galderarik puntu honen gainean, bai, galderak daude, orduan zabalduko dugu lehenengo txanda. Joseba, itxaron Jose, hasi baino lelau, Jose falta da. Jose zaitugu ikusten. Ez entzuten nago, Bai, baina ikusi behar zaitugu. Ufa. Orain, oso ondo. Vale, orain bai, hasiko dugu lehenengo txanda, lehenengo galdera txanda, Joseba. Me repito, se ha recibido un email a las 5 de la tarde sobre estos temas, el 8, el 9 y el 10, en el que la secretaria federal de ELA, apuntada en el base del artículo 72 del decreto de alcaldía que se ha recibido, solicita la delegada personal, Anabel Elizabeth Rodríguez, solicita a la alcaldesa exponer su parecer con enteridad a la lectura del debate y votación. No sé si se le ha dado una respuesta a este email o el secretario se le puede dar vía para que venga, para que entre y se dé las explicaciones oportunas. Vale, bai, parkatu. Te voy a responder yo a dos cuestiones. La primera,
Lo que estás mencionando no tiene nada que ver con este punto, porque el punto al que nos referimos ahora mismo es un contrato de refuerzo de limpieza por COVID, que es el mismo, exactamente igual que se hizo el año pasado, con las mismas condiciones y que consta en las labores que van a ejecutar, tal como pone en el contrato, que es exactamente el mismo, lo único que varía es el número de personas. Va a ser limpieza de barandillas, de pomos, de interruptores, esa va a ser su función. No tiene nada que ver con las trabajadoras de limpieza que están en huelga, ni nada que ver con la limpieza del centro, la limpieza habitual del centro. Es refuerzo COVID el mismo que se hizo el año pasado, que van en horario escolar a limpiar lo que acabo de decir, pomos, interruptores y demás. En los mismos términos y las mismas condiciones. Yo creo que lo que estás mencionando no tiene nada que ver. De todas formas, te respondo y sí, se le ha respondido y ha recibido la respuesta la representante del sindicato. No sé si hay más preguntas al respecto, pero de este punto, porque nos estamos refiriendo a la modificación del contrato de refuerzo COVID. Vuelvo a repetir, este punto. Bien, parece que sí, hay preguntas. Pues bueno, vamos a abrir otra vez el primer turno. Y a ver, según me aparecéis en la pantalla, no es por orden de preferencia ni nada de nada. José. Nire txanda. Lagure barkatu. Nire txanda. Bai, zu, bai. Bueno, a ver, guk punto horretan beste puntua dugu. Para nosotros, con mantener el servicio que estaba el año pasado es suficiente por las informaciones que hemos recabado y que este servicio de refuerzo COVID pues que se mantenga con el mismo personal que hubo el año pasado. Vale, Joseba. Solo era lo que dices tú, es que en el recurso que habían puesto era 8, 9 y 10 y me hubiera gustado escucharle que le dieras palabra al Idazkari para ver qué respuesta ha dado, porque nosotros también lo hemos recibido y quisiéramos saberla. Iván. A mí hay una cosa que me llama la atención, es que el año pasado estábamos en un estado de COVID bastante grave, con unas cifras de mortalidad bastante altas, con el teletrabajo iniciándose, que no sabía, las mesas de crisis que hemos estado unos cuantos. Y ahora que estamos, como quien dice, o como lo que vaticina el Lehendakari y algunos otros, un poco en el final de este estado COVID, ahora es cuando aumentamos 2 personas más. Es un poco, me pinta un poco mal, pero bueno, es que justo también hay una huelga en medio, no sé, si me podéis dar una explicación un poquito más CH, porque no sé, me parece que las 2 personas más esas que se han implicado se tenían que haber puesto el año pasado, cuando más grave era la situación, y no haberlas puesto ahora, pero bueno, sin más. Inma. Bueno, como han dicho mis compañeros, ya no estamos en estado de alarma, ¿verdad? Y si el año pasado con 2 personas de refuerzo COVID era suficiente y las informaciones que tenemos del centro es que era sobradamente suficiente, no entendemos por qué se quiere hacer este refuerzo COVID de 4 personas para enmascarar el derecho a huelga de las trabajadoras. Pero antes de contestar, barkatu, baina txanda bukatu baino lehenago, Tamara bukatuko du erantzuten, baina ez dakit galdera gehiagoren bat dagoen. Gabi, uste dut esku altxatu duela, Gabi? Ni hildo beretik ni joan, Josek esan duena, hartu dugun informazioagatik, zentroan behar hori ez dute ikusten, eta
komisioan azaldu genuen bezala, greba dagoela eta ailegatu zaigun hori, izan daiteke grebaren kontrako irudiak behintzat, horrelako kontratazio bat egitea, suspikaziak eta grebarik hori, irudi hori ematen da, eta ez dugu garbi ikusten, eta horregatik, bai komizioan azaldu gendun, eta gure botoa kontrakoa izango da. En contra, Arratsaldeon, otra vez. A ver, está claro que el refuerzo COVID es el refuerzo COVID. Esto es un proceso largo que hay que pedir anteriormente. A vosotros tenéis la información que era suficiente. A mí me había llegado la información que era insuficiente. De todas formas, las funciones que hacen este refuerzo nada tiene que ver con las funciones que hacen el resto de empleadas, porque hacen pomos, hacen barandillas, hacen interruptores, no limpian suelos, no quitan papeleras, etc., etc., etc. Con lo cual, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo queréis ver así porque hay una huelga, pero no es así. Y cuando intentamos hacer algo bueno por los niños, que es tener, porque nadie sabe cuándo va a acabar el COVID. Vosotros estáis muy seguros, pero también dicen que va a venir una sexta ola. Con lo cual, igual mejor nos curamos en salud. Simplemente eso, nada más. Vale, pues creo que ya hemos terminado con la segunda ronda. Vamos a pasar a votar. José. Es. Joseba. Es. Izaskun. Es. Irache. Es. Inma. Es. Gaby. Es. Iván. Es. Ivonne. Ay. Arrola. Bai. Cámara. Bai. Andoni. Bai. Tanineu be bai. Orduan, puntu hau ez da onartzen, 7 boto ezezko eta 5 baiezkoekin. Hurrengo puntuan, Vanessa ere ez da egongo. Imposición de la primera penalización a la mercantil UTE, Grupo SIFU Euskadi Brócoli, adjudicataria del contrato del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Tamara. Examinado el documento que lo acompaña, visto el informe de Secretaría y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 23 de septiembre del 2021 por 5 votos afirmativos de la señora Uchupi, del señor Mardaras, del señor Landa, de la señora Rola y de la señora Igartua, del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak, y 3 abstenciones del señor de la Maza, del señor Martínez y de la señora Ibarra, del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar el recurso potestativo de reposición presentado por la mercantil UTE Grupo SIFU Euskadi Brócoli con fecha del 8 de julio del 2021 contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación de 31 de mayo del 2021, por el que se aprueba la imposición a la citada en su calidad de contratista del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales de una penalidad por incumplimiento defectuoso de la prestación del servicio referido. Segundo, comunicar a la mercantil UTE Grupo SIFU Euskadi Brócoli la propuesta de imposición de las siguientes penalidades. Una penalidad del 10% del importe de la factura mensual por cada 2 días que se haya incumplido dicha obligación, que se harán efectivos mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonar al contratista en la factura del mes de abril. Dado que los días declarados en huelga hacen un total de 19, se detraerá de la factura mediante el 95% de la factura mencionada, el 95% ascendiendo a la cantidad de 19.399,88 euros. Todo ello con motivo del cumplimiento defectuoso de la prestación del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. No. En conformidad con la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el citado contrato en virtud de los artículos 192, 193 y 194 de los contratos del sector público y el artículo 82 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre del 2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Tercero, requerir a la UTE Grupo SIFU Euskadi Brócoli la presentación de una nueva factura correspondiente al mes de abril por importe de 1.021,5 euros. Cuarto, modificar el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa a la UTE Grupo SIFU Euskadi Brócoli como adjudicataria del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales con expresión del régimen de recursos existente a su disposición, señalando que no se podrá interponer nuevo recurso potestativo de reposición de conformidad con el artículo 124.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Bai, galderarik honen gainean? Ez dago galderarik, pasatuko gara bozkatzera. Jose? Abstenció. Joseba? Ez. Izaskun? Abstentzioa. Iratxe? Ez. Inma? Ez. Gabi? Abstentzioa. Iban? Ez. Ibon? Bai. Arrola? Bai. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Eta ni neu be bai, orduan onartzen dugu puntu hau, 5 boto baiezko, 4 ezezko eta 3 abstentziorekin. Bai. Hurrengo puntua, inicio de expediente de imposición, honetan ere Vanessa ez dau parte hartuko, inicio de expediente de imposición de la segunda penalización a la mercantil UTE, Grupo SIFU Euskadi Brócoli, adjudicataria del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Tamara, Mesedes. Examinada la documentación que lo acompaña, visto el informe de Secretaría y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 23 de septiembre del 2021 por 5 votos afirmativos de la señora Uchupi, del señor Mardaras, del señor Landa, del señor Arrola y de la señora Igartua, del Grupo Municipal Euzko Abertzaleak, y 3 abstenciones del señor de la Maza, del señor Martínez y de la señora Ibarra, del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dar inicio al expediente de imposición de penalidades a la adjudicataria de servicios de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Segundo, incorporar al presente expediente de contratación los informes preceptivos con arreglo a la normativa vigente en materia de contratación pública en razón de la competencia de cada uno de los departamentos que integran el ayuntamiento,
Tercero, emitir informe jurídico de intervención al objeto de determinar si dicha penalidad es aplicable para que el órgano de contratación proceda a su aprobación. Cuarto, notificar a la empresa adjudicataria del servicio, la UTE, Grupo SIFU Euskadi Brócoli, otorgando un trámite de audiencia de 10 días a fin de presentar las alegaciones que tuviera por convenientes. La propuesta del inicio de expediente de imposición de las siguientes penalidades. Todo ello con motivo del cumplimiento defectuoso de la prestación del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales de conformidad con la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el citado contrato y en virtud de los artículos 193, 194 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Bai, galderarik honen gainean, bai, badirudi galderak daudela, zabalduko dugu lehenengo txanda, Iván. Creo que no estoy equivocado, pero me parece que nos falta una documentación del Gobierno vasco del 22 de septiembre, que no aparece la documentación, donde habla de que las limpiadoras tienen que limpiar ahora la zona de las obras, la suciedad hecha por las obras, según el informe del ayuntamiento. ¿Por qué no tenemos justo esa documentación del Gobierno vasco? Para saber si podemos meterles una multa o no. Parcatu, Iván, este punto no tiene nada que ver con lo que tú estás mencionando ahora mismo. No habla de que no se le que no hacen su trabajo y demás, porque según el informe tal y según que falta ese informe también en las carpetas del que han venido del Gobierno vasco, me da a mí la sensación que falta algo ahí. No tengo constancia de que falte ninguna documentación en relación a este punto, pero que me corrija, porque yo lo miro directamente desde el ordenador de la oficina y no miro la documentación que se envía. Si alguien me lo puede concretar, mesedes, hago la consulta. Xavier, dokumentazio falta da puntuaren gainean edo ez da dokumentaziorik falta? Puntu honetan bai, aipatzen da existitzen dela txosten de Eusko Jaurlaritza. Ez dakit, nau ziur momentu honetan bidali dugun edo ez. Baina bai... Nosotros si queréis tenemos el documento, si queréis lo colgamos. Aipatzen da, 27ko bat dela, edo 27an heldu dela. Barkatu, 17an. Eta momentu honetan ez nuke esango, ia jarri dugun edo ez dugun jarri, baina, bueno, espedientean behintzat, esan nahi dut. Ez dakit jarri dugun edo ez formato elektronikoan, baina espedientean egon badago, eta dokumentazioaren barruan badago, eta idazkaritzan astelehenetik aurrera badago. 17an sartu zen udaletxe honetan eta Eusko Jaurlaritzak bidali zuen. Horregatik aipatzen da proposamenean.
Orduan, ondo ulertu baldin badut edo interpretatu baldin badut, Iban, zu proposatzen duzu puntu hau beste momentu baterako ustea, dokumentazio hau ikusi arte. Hori da proposatzen duzuna, zene orain interpretatzen ari naiz. Zezuek badeko zue, dokumentazioa. Orduan, euki badeko zue, baina hori da zuek eskatzen duzuena. Pasar a otro, dejar este punto y pasar al siguiente, porque falta ese punto de la documentación que creemos que es bastante importante. Txostenean Vuelvo a repetir, si queréis lo colgamos para que lo veáis, no tenemos ningún problema. Lo podéis colgar sin ningún problema, pero según qué es lo que propongáis, o una o la otra. ¿Lo colgáis, lo compartimos y lo votamos o estáis proponiendo aplazarlo? Es que pues al final estoy yo interpretando y no sé lo que queréis. Estáis proponiendo aplazarlo. Claro, no hay documentación. En el Txosten yo creo que se menciona, lo que acaba de leer Tamara, se menciona ese Txosten del Gobierno vasco, pero bueno, voy a pedir una ronda. Simplemente porque, oye, perdona, el Txosten Iván, que dice Tamara es el de antes, Iván, no el del 22 de septiembre. Iván, perdona, que esto no es una conversación entre dos. Parcatu. Ha quedado claro que lo que vosotros queréis es posponer. Voy a iniciar la ronda para ver si lo posponemos o lo votamos. Porque esa es tu propuesta, ¿no? Vale, bien, pues voy a pasar a pedir el voto, si lo posponemos o lo votamos. Inma, la propuesta es posponer o votar. Y eso es como que no, si tu representante de tu partido político es lo que está diciendo. ¿Me dejas hablar? Sí. Bueno, igual os agradecería que os aclaréis entre vosotros. Y... como en otras ocasiones, cuando ha faltado documentación, se ha echado para atrás. Entonces, en este caso, imagino que el secretario estará de acuerdo, lo legal es que si falta documentación, no se puede hacer una ronda para ver si se vota o no se vota. Se tiene que echar para atrás, si no me equivoco, señor secretario. A ver, Inmaculada, tu propuesta es la misma que la de tu representante. Es la misma, que es posponer el punto. Bien, yo voy a someterlo a votación porque tal y como ha dicho el secretario, aunque telemáticamente no se haya enviado, está a disposición en dependencias. Nadie la ha echado en falta hasta este preciso momento. Nadie la ha reclamado hasta este preciso momento. La podían haber reclamado como ha sucedido en otras ocasiones porque por un error, bien sea informático, bien sea de cualquier otro tipo, o un despiste, que al final las personas que cuelgan la documentación son personas y se pueden despistar y se puede traspapelar, vale, no se ha colgado en la carpeta en la nube, pero la documentación está a disposición de todos en dependencias. Nadie la ha reclamado hasta este momento. Por eso mismo voy a pasar a votar si posponemos este punto o no. Bai, da, atzera botatzea eta hurrengoan bozkatzea es... Barkatu, gauza bat. Es que, a ver, ¿podéis aclarar a qué fecha se refiere esta penalización? Porque es que la primera penalización se habla del mes de abril. De esta segunda no sé de qué fecha se habla. Si se habla de septiembre, sí puede merecer la pena el tema del expediente, digamos, del informe ese de los inspectores. Pero si no se habla si no es para septiembre, no tiene nada que ver. Xavier, ¿esta penalización de cuándo es? Del 29 de julio. Bien, o sea que no tiene nada que ver este informe del que estamos tratando. Creo que esto es relevante a la hora de votar. Esta penalización corresponde a los informes recibidos y redactados del 29 de julio. Si habrá posteriores penalizaciones, pues bueno, pues se tratará en su momento. Pero la que estamos llevando a votaciones son del 29 de julio.
Así que creo que ya lo que estábamos planteando no procede. Vale, pasamos entonces a votar este punto. Si ha quedado claro. Vale. José. Abstenditu. Joseba. Es. Izaskun. Abstención. Irache. Es. Inma. Es. Gaby. Abstenitu. Iván. Es. Ivonne. Bai. Arrola. Bai. Tamara. Bai. Andoni. Bai. Tanineu be bai. Orduan puntu hau onartzen dugu. 5 boto aldezko, 3 abstentzio eta 4 ezezkoekin. Orain bai, Vanessa, sartzen baldin bada, horrengo punturako. 11. punto. Aprobación de la declaración de desierto del expediente de licitación del servicio de mantenimiento integral de zonas verdes. Tamara. Visto que por el responsable de la brigada municipal se detectó la necesidad de realizar la contratación del servicio de mantenimiento integral de zonas verdes, visto que se considera que el procedimiento más adecuado era el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, visto que en el expediente constaba informe de intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, visto que en el expediente constaba informe emitido por Secretaría sobre la legislación aplicable al procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato, visto que se habían redactado e incorporado al expediente los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habían de regir la adjudicación del contrato, visto que con fecha de 20 de abril del 2021 y 27 de abril del 2021 se procedió a la publicación de la licitación que en el perfil del contratante y dando plazo para presentación de la oferta hasta el 24 de mayo del 2021. Visto que una vez realizada la apertura de los sobres de ofertas presentadas, se observaba que no ha existido presentación de ninguna oferta, examinada la documentación que la acompaña con fundamento en lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio, celebrada el día 23 de septiembre del 2021, por unanimidad de las personas asistentes, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la declaración de desierta de la licitación del Servicio de Mantenimiento Integral de Zonas Verdes. Segundo, disponer la publicación del dictamen adoptado en el perfil del contratante. Bai, galderarik honen gainean. Entonces declaramos desierto la licitación de mantenimiento de zonas verdes y así lo estimamos. Paso a la votación. José. Bai. Joseba. Barkatu. Te digo, Berris, bai. Es que no se te ha oído. Ah, Vale. pues pensaba que era porque era raro, escúchame, bai. No, es que no se te ha oído. Izaskun. Bai. Irache. Irache. Abstentzioa. Inma.
Vale. Gaby, Bai. Iván, Abstención. Ivonne, Bai. Arrola, Bai. Vanessa, Bai. Tamara, Bai. Andoni, Bai. ni neu bai, ez dakit non oraztu dudan bidetik. Ez, ezta, orduan onartzen dugu 11 boto baiezko eta 2 abstentziorekin. Vale. 12. puntua, pasatuko gara, aprobación del expediente de contratación, ya que el anterior ha quedado... Barkatu. 10 baiezko eta 3 abstentzio, ezta? 3 abstentzio izan dira? Bi abstentzio. Bi abstentzio eta 11 baiezko. Bai, hori apuntatu dut, bai. Bueno, no sé si igual no había quedado suficientemente claro que no se ha presentado nadie a la licitación y por eso ha quedado desierto, que es el punto que acabamos de votar. Pasamos al siguiente, que es volver a sacarlo a licitación. Tamara, Mesedes. Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría en base a lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 23 de septiembre del 2021 por unanimidad de las personas asistentes, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del servicio de mantenimiento integral de zonas verdes. Segundo, autorizar en cuantía de 600.180,93 euros y 126.037,92 euros de IVA el gasto que para este ayuntamiento representa la contratación del servicio de mantenimiento integral de zonas verdes por procedimiento abierto, con cargo al presupuesto municipal de este ayuntamiento. Tercero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que regirán el contrato de servicio de mantenimiento integral de zonas verdes por procedimiento abierto en base a la mejor relación calidad-precio, con varios criterios de adjudicación. Cuarto, disponer la publicación de la licitación en el perfil del contratante de este ayuntamiento. Quinto, determinar que la mesa de contratación para la presente licitación estará integrada por los y las miembros competentes de la misma de contratación permanente, de la mesa de contratación permanente aprobada por el Pleno Municipal en fecha 29 de agosto de 2019. Bai, uste dut galdera dauzela honen inguruan, zabalduko dugu lehenengo txanda. Jose, bai esan? En este punto, para nosotros va a ocurrir lo que ocurrió otra vez. Es la segunda vez que ocurre con el contrato de jardinería. La anterior licitación también fue desierta en primer paso y luego hay que subir el precio y en la segunda licitación salió. Ahora ha acabado el contrato y vuelve a pasar lo mismo. Esto es un tema recurrente, nos va a pasar con todas las subcontratas y no sé, al final todo es pagar por unos trabajos y no sé si es un defecto endémico de la subcontratación. Creo que podríamos replantearnos igual como ayuntamiento hacer otras cosas, pero bueno, en fin, hasta donde nos llegue el dinero. Galdera gehiago? Bai, Andoni. Le voy a pedir a José que me explique un poco lo que acaba de plantear, si se refiere a que subroguemos el personal de las contratas de limpieza o en general que sigamos, que no subcontratemos o, bueno, no sé, por entender un poquito a dónde quiere llevar un poco
las RPT, las plantillas municipales, la asunción de las labores de externos por parte del ayuntamiento, lógicamente con los límites que tenemos presupuestarios. Vale, lehenengo txandan, beste galderarik ez baldin badau, ni gauza bat esango dizuet. Vale, Josek erantzungo dau, pues por alusiones, pero yo creo que no tiene nada que ver con este punto. Estamos votando la licitación del servicio de jardinería que ha quedado desierto y que efectivamente, tal y como ha dicho José, ha quedado desierto por importe. Se ha subido el importe y es lo que volvemos a sacar ahora mismo a licitación. Si lo que pretende José es ampliar la plantilla o lo que sea, creo que no es el momento de debatirlo, pero bueno, por alusiones le voy a dar a José la palabra que te responda y bueno, Tamara concluirá el punto y si no hay una segunda ronda pasaremos a votar. ¿Vale, José? No, es que es un tema, ya digo, que ha sido un tema recurrente, o sea, porque no es la primera vez que nos pasa, y con la misma empresa y la misma contrata. Por eso digo que quizá tenemos que buscar una alternativa, si no ahora, yo entiendo que hay limitaciones de presupuesto y que hay, pues eso, puede haber problemas jurídicos con cómo se hace el trabajo. Pero que sí es un tema que a estudiar, pues que el asunto de la jardinería se plantee como que vamos a tener problema en la próxima contratación, vamos. Lo digo, ¿eh? O sea, ahora será un contrato, saldrá la misma empresa y dentro de unos años volverá a ocurrir lo mismo. Digo que es un tema que el ayuntamiento convendría que buscara vías para solucionarlo. Vale, Tamara, que erantzun nahi du. Te voy a aclarar, José. Mira, la primera licitación salió por 731.861,25 euros y esta ha salido por 726.218,92. Ha bajado el precio porque hemos quitado un trabajador. En la primera licitación eran 9 y ahora van a ser 8 trabajadores. 2 de ellos van a pasar del 40% de la jornada al 100%. Pero el precio ha bajado de la licitación. Beste galderaren bat lizitazio honen gainean, bigarren txanda bat zabaltzeko edo bozkatzera pasatuko gara. Ba, ez badau galderarik, bozkatzera pasatuko gara. Bai, Jose? Abstentzioa. Joseba? Abstentzioa. Izaskun? Abstentzioa. Iratxe? Ez. Inma? Ez. Gabi? Abstentzioa. Iban? Ez. Ibon? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Tani neu, bai, orduan puntua onartzen dugu, 6 boto aldezko, 4 abstentzio eta 3 ezeskoekin. 13. puntua. Aprobación de la solicitud de la concesión administrativa para la ocupación de dominio público marítimo terrestre en la zona de la playa de Gorliz. A ver, Ivonne. A ver, voy, que tenía que abrir el documento. Os leo el acuerdo, ¿vale? Primera, aprobar la solicitud de concesión administrativa para la ocupación del dominio público marítimo terrestre en la playa de Gorliz a la demarcación de costas del País Vasco, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La citada concesión se propone por un espacio de 15 años al objeto de dar cabida en lo sucesivo
a una serie de servicios de temporada que vienen prestando en la zona de la playa de Gorli. Segunda, dar traslado junto a la solicitud de concesión señalada en el punto primero del presente acuerdo de la documentación correspondiente que obra en el presente expediente, memoria técnica, documentación justificativa de la personalidad del peticionario y de la representación en que actúa y documentación acreditativa de que el peticionario no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Dar cuenta del presente acuerdo a las diferentes áreas municipales a los efectos oportunos. Galderarik honen gainean? Ba, ez badago galderarik, pasatuko gara bozkatzera, Jose. Bai, itxaron. Gabi joan zaigu. A ber, Gabi, non zauz? Itxaron, uste dut galdera dauzela, orduan zabalduko dugu lehenengo txanda. No, ¿podríamos hacer un descanso en algún momento? Lo iba a proponer en el siguiente punto antes de cambiar a la siguiente área. Pero ya que estamos votando, vamos a terminar la votación y hacemos un receso de 5 minutos. Baina, Gabi, bai, hor dau. Vale. Jose, parkatu, ez dakit zer esan duzun? Bai. Joseba? Ez. Izaskun? Bai. Iratxe? Abstentzioa. Inma? Abstención. Gabi? Bai. Iván? Abstención. Ibon? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Tanineu, bai. Ba, uste dut puntua onartzen dugula, 8 botu baiezko, 3 abstentzio eta esesko batekin. Okeres banago? Bederatxaldeko. Vale. Ba, hori, esan dakoa, ingo dugu 5 minutuko etxedenaldia eta bai. Hurrengo puntuan agertzen da aprobación si procede de la adhesión del municipio a la red de Bai, Jose, hurrengo puntua 5 minutu barru landuko dugu, bai. Galdera bat, nori irakurriko du? Pues supongo que la concejal adscrita a esta cartera. Vale, baina hoin ingo dugu 5 minutuko atsedenaldia mesedez, badira eta 31, 36an, konektatuko gara berriro, bai? Ba, pues.
José, qué bien te veo. Entero. Bueno, Dana, gauzanean, jarraituko dugu. Al final he podido configurar la cámara. Ya veo, pero solo te veo la mitad de la cara, pero bueno, te vemos. Y con luz, además. Ay, ay. Oso hondo. Y además tienes luz y todo. A que no veáis los guardaespaldas que tengo detrás. No toques más que la liamos. Eso, no toques, no toques. Y Gaby, quédate en la silla, que me pegas cada susto cuando desapareces y digo, ya se nos ha caído. Bilobaren urtebetetzea daukat etxen. Ai, me cachis la mar, me cachis la mar. Galdu. Bueno. Ordena daude. Ona egin, Gabi. Ez diate utzi ezer. Jan dute dana. Horretara joan dira, claro, baiet. Bueno, uste dut dana gauzela, jarraituko dugu orduan, Ibon bai, basaus, vale, jarraituko dugu urrengo puntuarekin. Hiritartasuna, 14. puntua, aprobación si procede de la adhesión del municipio de Gorliz a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya. Irache, Mesedes. Arratsaldeon. Adhesión del municipio de Gorliz a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya. Visto que la Ley Vasca 4/2005 del 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres señala que las administraciones forales proveerán la puesta en marcha de políticas efectivas para la igualdad de mujeres y hombres en sus respectivos territorios históricos, visto que el objetivo de la norma foral vizcaína 4/2018 de 20 de junio para la igualdad de mujeres y hombres es el de garantizar las condiciones necesarias para la consecución de esa igualdad real y efectiva en el territorio histórico de Vizcaya y que dicha norma foral instituye la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya, a la vista del informe suscrito por la Técnica de Igualdad de la Mancomunidad de Servicios de Uribe-Costa, fecha 14 de septiembre de 2021, a la vista del informe suscrito por la interventora accidental de este ayuntamiento de fecha 16 de septiembre de 2021, a la vista del informe suscrito por el secretario municipal de fecha 16 de septiembre de 2021, de la conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Relaciones con la Ciudadanía celebrada el 23 de septiembre de 2021 por unanimidad de las personas asistentes, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la adhesión del municipio de Gorliz a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya. Segundo, nombrar representantes del Ayuntamiento de Gorliz en la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya a las siguientes personas: 2 representantes políticos, una titular y una suplente, y la representante técnica de igualdad de la Mancomunidad de Servicios de Uribe-Costa. Tercero, facilitar a la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Gorliz para firmar el acuerdo de compromisos de obligado cumplimiento para asegurar el adecuado funcionamiento y la participación activa en la red territorial para la igualdad de hombres y mujeres de Vizcaya. Cuarto, notificar el presente acuerdo de aprobación al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya y a la Mancomunidad de Servicios de Uribe-Costa. Y quinto, dar publicidad al presente acuerdo a través de los medios propios de este ayuntamiento. Vale, eskerrik asko. Galderarik honen gainean? Galderarik ez badago, pasatuko gara bozkatzera. Jose? Bai, zeo zer esan nahi dago idazkariak, Xabier? Berez hor, proposamenean bete behar da izena, zein da ordezkari politiko horren izena, titularra eta zein da ordezkoa. Hori erabaki behar da. Bai, suposatzen dut titularra Iratxe izango dela eta orduan ordezko bat behar dugu. Habrá que votarlo. Edo bozkatuko ditugu biak. Xabier? Proposamenaren testuan agertu behar dire, bi izen horiek. Orduan biak bozkatu behar ditugu. Ondo iruditzen bazaizue, voluntarioak eskatuko ditut. Bai, Iratxe, esan. Nik puntu hau ez dakit, aurreko komisio informatiboan ez dakit tratatu zenuten, gaur teknikariarekin hitz egin dut, porque ikusi dudanez utzik zeudela
horiek, eta galdetu diot ia zein dan egokiena da zer egin beharko zen, porque pentsaten nuen igual batzordean hitz egin da zegoela, baina bueno, ikusten dudan ez eta dela proposamenik. Berak proposatzen du, normalena eta logikoena dela titularra alkateza izatea eta suplentea berdintasun zinegotzia. Hori da egiten dugun proposamen. Barkatu, moztu zaizu, baina uste dute proposatu duzuna da ni izatea titularra eta zu ordezkoa? Hori da berdintasun arlotik egiten dugun proposamena. Osea, teknikariak eta biok. Eta bale. Zure proposamena orduan hori da. Hori da, bale. Ibon, zer esan nahi duzu? Bueno, ez dakit bolondrezik dagoen honetarako. Ez baldin badago, bozkatuko dugu Iratzek bota duen proposamena. Ni titularra eta bera ordezkoa. Iratxe ordezkoa. Pasatuko gara bozkatzera. Jose? Momentu bate, repuntatxeran irenaz proposamena. Vale. Jose, abstentzioa. Joseba? Ez nuen entzun Joseren erantzuna. Ni bai. Abstenitu egin da, Jose. Vale, ni bai. Izaskun? Abstenitu. Iratxe? Abstentzioa. Barkatu, jarraitu baino lehenago, galdetu nahi dut, ia hori egin leiken. Bere proposamenean bertan abstentzioa emon? Xabier? Boska emateko ordua hori librea da, erabat. Bere proposamena izan eskero, bebai? Bueno, bale. Bale, Iratxe, abstentzioa. Inma? Abstención. Gabi? Abstentzioa. Iban? Bai. Ibon? Ez. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Ez. Andoni? Me abstengo. Eta ni bai, abstenitzen naiz. Orduan... A ber... Lau botu baiezko, dauz? Bi esesko. Eta gainontzekoak abstentzioak. Orduan, onartzen da. Ez dakite gehiengoa behar dugun edo ez? Gehiengo baina parrunta edo, simple edo. Orduan, onartzen da puntu hau. Vale, pasatzen gara hurrengo puntura. Control y seguimiento de acciones de cuenta. Amabosgarren puntua, dación de cuenta de los decretos dictados por alcaldía, comprendido entre el 24 de julio del 21 y el 24 de septiembre del 21. Galderari dekretuen gainean. Barkatu. Bai, barkatu, bai. Segundo bat, bai. A ver. Yo quería plantear, el tema de la votación era para nombrar a los dos representantes, la abstención o no. Luego la adhesión era otra cosa. No se le oye, ¿no? Yo he entendido así como has hecho la propuesta, ¿eh? Cierto, tienes razón, José.
Entonces, la propuesta es, o sea, lo que hemos votado es la propuesta de Irache, que sea yo titular y ella la suplente. Y ha salido que sí, la propuesta de Irache, con 4 votos a favor, 2 en contra y el resto de abstenciones. Ahora lo que vamos a votar es la adhesión, cierto. Barkatu, egingo dugu atxera eta bozkatuko dugu atxikitzea. Hasiko dut ozta bere. Jose? Bai. Joseba? Bai. Izaskun? Bai. Iratxe? Bai. Inma? Bai. Gabi? Bai. Iban? Bai. Ibon? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Eta ni neu be bai. Onartzen dugu orduan atxikitzea aho batez. Eskerrik asko, Jose. Orain bai jarraituko dugu hurrengo puntuarekin, 15garrena, dación de cuenta de los decretos dictados de alcaldía comprendidos entre el 24 de julio del 21 y el 24 de septiembre del 21. Galderaren bat? Jose, vota. Micrófono a José. Jose, mikrofonoa, ez dakit hitz egiten zauden, mikrofonoa. Mikrofonoa piztu behar duzu, Jose. Orain. Ya, pues nada. A ver, que hay un decreto que me llama la atención, que es el 815, que literalmente, un momento que lo estoy bien buscando, sí, se menciona, dada cuenta que las facturas presentadas en las oficinas generales cuya relación consta como anexo a la presente acta O 2021/58, es un decreto sobre aprobación de facturas con omisión de función interventora. No aparece ese acta, o sea, no sabemos qué facturas son ni cuántas. Es simplemente pues, por preguntar. 815. Pues no tengo aquí la totalidad de las facturas, José. Tomamos nota y te facilitamos la información. De acuerdo. Guiau? Jose, bukatu zu gehiagorik badaukazu? Orainez. Iván? A ver, el 822 es la mejora del pabellón para el tema de la sede de emergencia. Me cabe la duda de que si al ser una mejora nos puede denunciar el arquitecto, ya que rompemos un poco la estética del edificio. No creo que nos pueda denunciar, por eso lo hemos hecho. Beste galderaren bat? Dekretuen gainean beste galderaren bat? Ez badago, jarraituko dugu. 16. puntuarekin, dación de cuenta de los acuerdos de Junta de Gobierno adoptados en el periodo comprendido entre el 24 de julio del 21 y el 24 de septiembre del 21. Galderarik? Ez dago galderarik, jarraituko dugu. 17. puntuarekin, declaraciones, mociones e interpelaciones. Moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a la energía eléctrica. Ez dakit nork irakurriko duen. José, ¿su irakurriko duzu? Tengo problemas con el aparato. Creo que Gaby puede leerla. ¿Cómo ha sonado? Lo he dicho de que sois bien pensados siempre. Y acertarás. No, es que tengo problemas con la tablet hoy. No sé qué está pasando.
Bale, orduan Gabik irakurriko dau. Gabi, bota. Bueno, ni beste unean komisioan urologoarena aipatu nuen, eta badirudi Jose ere, urologoarekin dabilela. Baina, bueno, egingo du nik irakurketa. Bueno, bromak aparte. Deskonektatu elektriketatik. Haien izurruraren aurrean burujabetza energetikoa. Argindarraren prezioa masimo historikoetan fakturak igotzen, enpresa elektrikoak aberazten. Herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen. Hori da, hain zuzen ere, herritarren aurka egiten ari den iruzur handiaren laburpena. Iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan, enpresa txiki eta ertainetan, edo denda txikietan. Gobernuek, politikariek, elektrikoek eta guztiek partekatzen dituzten interes ekonomikoek sortutako eta baimendutako iruzurra. Haiek izan ziren eta dira Espainiako estatua gobernatu duten alderdiak, bai PSOE eta baita PP ere. Enpresa publikoak privatizatu, saldu eta desegin zituztenak, sistema desarautuz eta merkatuaren esku utziz. Administrazio kontseiluek kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatua sari gara. Bi alderdietako presidente eta ministro ohiez osaturikoa. Helburu bakarrekin, energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberastea. Horrela, eraiki zuten haien neurrira egineko merkatu elektrikoa. Energia merkeena garestienaren prezioan ordaintzera iristeraino. Argindarrarekin espekulatu eta manipulatzen dute merkatua, ura edo haizea bezalako ondasun publikoen bitartez. Oligopolioko enpresa handiek, Endesa, Iberdrola edo Naturgyk, milioi askoko irabaziak metatzen dituzte urtero. Konsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekosleei lurraldeak ebazten dizkieten bitartean. Ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Zerutik eroritako etekinak dituen sare oso bat osatu dute urteotan. Argindar konpainietako akziodunen poltsikoetan amaitzen dena. Negozio biribila. Egoera horren aurrean, eskandalau horri aurre egiteko, neurri koiunturalak eta adabakiak besterik ez ditu hartu Espainiako gobernuak. Iritzi publikoaren eta indar politiko soberanisten eta aurrerakoien presioa derrigortu duen arte. Eta enpresa handien onurei erango dien neurri bakarra hartu duenean enpresa santaia egin diote eta mehatxura jo dute. Ez bakarrik Espainiako gobernuari, baita argindarraren faktura merkatuko zaiela espero duten milaka herritarrei ere. Eliteen eta gehiago sozial eta herrikoien arteko pultsu baten aurrean gauden finean. Bada, katalanek, euskal herritarrek eta galiziarrak fronte komun bat osatu dugu oligopolio energetikoaren mehatxuen aurka. Espainiako gobernuak iruzur elektrikoari egiturazko neurriekin aurre egiteko erakutsi duen borondate eta ekintza falta salatzeaz gain. Izan ere, gure herrialdeek, herrialde katalanek, galizak eta euskal herriak ez dute iruzur elektrikoari eta horren erantzulei aurre egiteko beharrezko dugun subiranotasuna. Gure parlamentuak eta gobernuak Espainiako estatuari lotuta daude, eta horrek guzti hori gertatzea ahalbidetzen du. Gaur-gaurkoz, merkatuan esku hartu ahal izateko, oligopolio elektrikoari aurre egiteko eta gobernuak ausardia faltagatik hartu nahi ez dituen neurriak martxan jartzeko tresna propioak ukatzen zaizkigu. Espainiako estatuarekiko dugun menpekotasun energetiko eta politiko oztopo argi bada gure herritarrak enpresek egiten dituzten gehiegikerietatik babesteko. Prezioi muga jartzea, arlo publikotik esku hartzea eta kontrolatzea eragozten digu horrek. Tarifa propioak, arau propioak, merkatu propioak eta beraz, irtenbide propioak sortzea eragozten digu. Azken finean,
publikoa zena berreskuratzea galarazten digu. Gure herriek subiranotasun energetikoa ez izateak oso garestia ateratzen zaigu, galiziarroi, katalanoi eta euskal herritarroi. Bada garaia gure nazioen eraikuntzan ere burujabetza energetikorantz aurrera egin dezagun. Ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak izan ditzagun. Sistema bidezkoa publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko. Oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Hori dela eta Gorlizko udalak honako hau adierazten du. Espainiar estatuko enpresa elektrikoak argindarraren prezioarekin egiten ari diren iruzur larri salatzen du. Bigarren, Euskal Herriak subiranotasun energetikoa behar du. Espainiar estatuan ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak behar ditugu. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra oinarrizko ondasun eta eskubide gisa errespetatzeko. Hirugarrena. Eusko Jaurlaritza zein Nafarroko gobernua interpelatzen dugu. Lankidetza publiko komunitarioa, deszentralizatua eta kontrol publikoa bermatuko dituen neurri zehatzak har ditzatela presazko izaerarekin. Eta laugarren, Gorlizko udalak urriaren 8an, astelena, 10:00 10:30 deitutako itzalaldi masibo eta kasola jotzeko deialdiarekin bat egiten du. Bai, bukatu duzu, ez da, Gabi? Bai, amaitu dut, bai. Bai, ni bozkatzera pasatu baino lehenago, esan gure neuke gure aldetik ideiarekin, bueno, gure taldea, ideiarekin ados gaude, baina planteamenduarekin behar bada ez horren beste. Eta horregatik gustatuko litzaiguke beste batzuetan egingo dugun moduan elkarrekin mozio bat egitea. Eta ondo baderitzuzue, zuek aurkezten duzuela, landu dezakegu elkarrekin beste bat, bozkatu baino lehenago. A ber, ondo, gertatzen dena, hor dago deialdi horretan, 8an badago deialdi bat eginda, herrietan egiteko horrelako itzali eta hori, eta orduan hori. Ni ados nago, gai hau, beste hainbat udaletzetan, hartzen den gai bat dala. Gaur adibidez, izan da albiste edo aste honetan, ea udalerriaren energiari buruz hartu dituzten erabakiak. Badaude beste herri batzuk, handiagoa, horretan jarduten ari direla. Orduan, bai beste gai batzuetan bezala oso importantea dela, ados, jesartzeko eta honi buruz, ea Gorliz herriak zen neurrian, bai mozio honetan aipatzen diran hainbat gaia, nola trata dezakegu era lokalean. Era lokalean, eta gure aldetik ni uste dut pres, jesartzeko eta gai honi hainka egiteko. Gero, mozio honetan, egia danez, badago eskaera bat oso zehatza 4. puntuan, eta horrek ez du ematen denbora, igual adosteko beste mozio bat, beste gai batzuekin egin dugun bezala. Orduan, Gabi, ez daki zein den zure erantzuna, bai edo ez? Nire erantzuna izango zen, ni mantentzen dugu mozioa, eta suposatzen dut zuen botoa abstentzioa edo ukatu izango dela, baina orduan bai adierazten du, gu pres gaudela urrengo jesartzeko, eta
badirudi argia jarraitzen duela igotzen, oligopolioak jarraitzen duk eta enpresak jarraitzen dute eta Espainiako gobernuak ez ditu berezko neurriak hartzen, orduan hemetik 2 hilabete barru hurrengo bilkurarako ea zerbait komunean egin dezakegu. Hori ni uste dute. Baina, Gabi, orduan, zure proposamena da birritan egitea mozioa? Hau boskatzea orain eta gero beste bat lantzea bion artean? Hau boskatuko dugu. Bale, boskatuko dugu orduan. Bale. Bale. Eskatuko du, galderarik, honen gainean. Eskatuko dut botua. Jose? Bai. Joseba? Abstención. Izaskun? Bai. Iratxe? Bai. Inma? Abstención. Gabi? Bai. Iván? Abstención. Ivón? Es. Joder, Ivón, está picado con Bildu. Inma, mesedes mikrofonoa isilduko dizut. Vale. Ivón da azkenengoa, ez da? Vale. Yo no he votado, yo voto que no. Bueno, bai. Arrola? Gero eskatuko dizut botu, Andoniz, bestela galduko naiz. Vanessa? No. Tamara? Ez. Andoni? No. Eta ni neu bez. Orduan, mozio hau ez dugu onartzen, 6 boto esesko, 4 baiezko eta 3 abstentziorekin. Hurrengo puntua, mociones de urgencia si las hubiera. Uste dut baten bat badagola. Nork eskatzen dau hitza? Iratxe? Mozioa irakurri daiteke? Bale, pentsaten nuen, igual urgentziazkoa zanez, ronda bat egin behar zen onartzen zana urgentzia edo ez? Horretik, bai. Bai, lelau onartuko dugu urgentzia, ze mozio bat aurkezten da, lelau esan zeren gainean da, gero onartuko dugu edo ez urgentzia, eta gero bozkatuko dugu mozioa. Holanda, ez da, Xabier? Bale, bai. Esan zeren gainean doan, laburpen txiki bat, eta gero bozkatuko dugu urgentzia. Bai, edo ez, bai? Bai, mozioa da 2008ko maiatzaren 21 egindako akordioa errebisatzeko. Nun hor egoera sanitarioa edo emergentziazko egoera edo larrialdi estatu hori zegoela telematikoki egitea erabaki zalako pleno hauek. Orduan nik argudiatzen dut nola egoera ezberdina dela, gaur egun beste 1000 gauza egiten direla eta berbegiratzea nahi dut, eskatzen dudana mozio horretan da, berbegiratzea akordio hori presentzialetara lehenbailen bueltatzeko. Eta horren urgentzia da, itxaron egin dudala, aste honetan ia plenoa nola konbokatzen zen, konbokatu izan da online, orduan hori jaso bezain laster, idazkariari esan nian ia presasko mozio bat sartu nahi nezaken, baiezkoa esan zidan, eta orduan horregaitik urgentzia itxaron egin dudalako, ikusten pentsaten nuelako guztion artean konturatuko ginela, ja badala garaia bueltatzeko ona plenora udaletxera. Bale, uste dudanak ulertu dugula, bozkatuko dugu urgentzian sartu edo ez, gero ja mozioan bertan sartzeko. Jose? Abstentzioa.
Joseba? Tienes entzun behar da, bai. Izaskun? Abstentzioa. Iratxe? Bai. Inma? Bai. Gabi? Abstentzioa. Iban? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Arrola? Bai. Tamara? Bai. Ez da entzun? Tamara? Ez da entzun? Bai. Andoni? Sí. Eta ni neu be bai, orduan ontzungo dugu, onartzen dugu urgentzia, eta orain Iratxe irakurriko da mozioa, eta gero bozkatzera pasatuko gara, bai Iratxe, mesedez? Bai. Asunto. Moción para su votación y adopción, si procede, para instar al Pleno del Ayuntamiento de Gorliz de la vuelta a la realización de sesiones plenarias y comisiones informativas de manera presencial al decaer el acuerdo de 21 de mayo de 2020 que establecía la realización de las siguientes sesiones plenarias y comisiones informativas mediante videoconferencia, en tanto se prolongue el estado de alarma y o situación de emergencia sanitaria originada por el COVID-19. Antecedentes. Atendiendo a la situación epidemiológica y el estado de alarma establecido por la situación de pandemia global, mediante escrito de ratificación del 18 de mayo de 2020, se estableció en este ayuntamiento la utilización de medios electrónicos para la convocatoria mediante correo electrónico y celebración mediante videoconferencia de las sesiones plenarias y comisiones en tanto se prolongase el estado de alarma y o situación de emergencia sanitaria originada por COVID. Dichas medidas se mantienen en la actualidad. Por otro lado, el Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes del orden sanitario, social y jurisdiccional, estableció la finalización de la vigencia del estado de alarma, el cual concluyó el 9 de mayo del 2021. Además, en Euskadi, la Ley 2/2021 del 24 de junio de medidas para la gestión de la pandemia del COVID-19, en atención a indicadores epidemiológicos objetivables y ya determinados, establece la regulación de la situación de emergencia sanitaria y adaptación de las medidas generales y específicas para cada nivel de alerta, con el fin de prevenir y preservar la salud pública, garantizar la seguridad de las personas. Así, el decreto 33/2021 del 7 de julio del Lehendakari determinó las medidas específicas para la prevención aplicables en función del nivel de alerta premeditado por la citada Ley 2/2021. Finalmente, el decreto 38/2021 de 17 de septiembre del Lehendakari de refundición en un único texto y actualización y determinación de medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 establece y actualiza las medidas que se adoptan en función a la evaluación epidemiológica permanente que se realiza, de manera que estén justificadas y que sean proporcionales y adecuadas para la prevención que se pretende como objetivo principal. En dicho decreto se señala que la situación actual se clasifica en un nivel de alerta 1, el más bajo de todos. Además de todo lo anterior, ya no concurren las condiciones de grave riesgo colectivo recogidas en el punto 3º del artículo 46 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local. Justificación. Tal como se recoge en la normativa citada, la favorable evolución de los diferentes indicadores permite en este momento contemplar y proyectar una atenuación progresiva del rigor de las medidas en vigor y proceder a su revisión sin dejar de apelar a la prudencia y a la prevención, que en todo caso debe mantenerse. Las medidas adoptadas en situaciones graves como el estado de alarma o situación de emergencia sanitaria grave no pueden ni deben prolongarse de manera indefinida o permanentemente en el tiempo y deben adaptarse a la situación, de modo que nos permita volver a la normalidad de manera progresiva, tanto a nivel social como a nivel de funcionamiento institucional. Así, el decreto 38/2021 del pasado 17 de septiembre establece en el punto 14 de su artículo 3 que las administraciones públicas y las empresas podrán determinar el retorno al desempeño presencial en todos aquellos puestos de trabajo que no se encuentren regulados por normativas sobre el trabajo a distancia o teletrabajo. Esta determinación deberá tener en cuenta la tipología y condiciones particulares de cada ámbito laboral y mantener las medidas de prevención básicas, que son el uso de la mascarilla y la ventilación, de acuerdo a lo que en su caso indiquen los servicios de salud laboral.
La tipología de la sala donde se realizan los plenos y comisiones en nuestro ayuntamiento cuenta con ventilación y unas dimensiones suficientes para mantener el distanciamiento entre personas, con una capacidad establecida actualmente para 25 personas y siendo el número de personas que atienden a las diferentes reuniones una media de 17. Además, en esa misma sala se han realizado múltiples actos públicos en los últimos meses, respetándose siempre las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias y sin que se haya producido ninguna situación de contagio conocida o brote. Por todo ello, atendiendo a la responsabilidad social de los órganos de gobierno de este ayuntamiento, ejerciendo el liderazgo y como ejemplo a la ciudadanía de retorno progresivo al funcionamiento normal de las instituciones en el ejercicio de la participación democrática plena que nos permite la situación actual, pido al Pleno del Ayuntamiento que se dé la opción a revisar el acuerdo adoptado por mayoría absoluta en el Pleno del 21 de mayo y considere la vuelta a la realización de las sesiones plenarias y comisiones informativas de manera presencial, siempre respetando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes. Y añado la necesidad de que se atienda a la responsabilidad moral del acuerdo adoptado en sesión plenaria por el Ayuntamiento de Gorliz el 21 de mayo del 2020, donde por unanimidad y provistos de buena fe, los diferentes concejales aceptaron la celebración de las siguientes sesiones consiguientes a la fecha del acuerdo de forma telemática debido a la situación que en dicho momento atravesaba la situación de emergencia sanitaria. Hay que tener en cuenta, no obstante, la consecución de los hechos en torno a este acuerdo, ya que tras firmar el acuerdo, este ayuntamiento celebró 2 comisiones informativas y 2 sesiones plenarias de forma presencial en julio del 2020 y septiembre del 2020. En esta situación de estado de alarma, cosa que en la actualidad no se da. Se entiende así que la materia que compete a este acuerdo está basada en una situación de alarma o emergencia que se daba en mayo del 2020 y en un contexto de estado de alarma, dicha la cual es inexistente en la actualidad. Bai, bukatu duzu, Iratxe? Bai. Bai. Galderarik honen gainean? Bueno, ez baldin badago galderarik, nire taldearen ordez hitz egingo dut. Bai, egia da 2 sesio egin genituela han, Batzararetoan. Eta egia da bai, arazoak egon zirela, ze mikrofonoak eduki dituzten eta esen grabatzen. Aretoa ez dago prestauta, ze bakarrik grabatzen da, zuek aurrean deko zuen mikrofono horietan. Bueno, arazoak egon ziren, eta bueno, gauza da, egoera, la de emergencia sanitaria, cierto, no estamos en estado de alarma, pero emergencia sanitaria la seguimos teniendo y de hecho por eso se continúan haciendo los plenos telemáticos y así seguirán estando mientras no haya variación y continuamos en estado de alarma. Por eso, bueno, yo quería aclarar que el voto de nuestro partido en este sentido va a ser negativo a la moción. Creo que se me ha entendido, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero bueno, quería explicar el motivo de nuestro voto contrario. Pasatuko dut hitza eskatzera, edo botua eskatzera. Jose? Ez. Joseba? Zure azalparen ostean ezin da zer gehiago esan, ala? Nik azaldu dut nire taldearen botoaren zergatia. Mozioa hor dau eta zu bozkatu gure dozuna. Ni taldearen... Nik ezin dut azaldu zer? Eskatu dut hitza. Ez duzu eskatu, hasi zara bozkatzen. Ez duzu eskatu hitza. Galdetu dut, ia... Ez duzu eskatu. Ez dut esan Iratxe bukatu bezain lesteria galderarik edo zeo zer dagoen. Nik hitza, zuk hitz egin duzu eta nik hitz egin nahi nuen, eta egon naiz horrela. Eta ez diazu hitza eman. Beste batzuei ematen diozu. Bale, oso ondo egiten duzu gauzak. A ber, Joseba, nire botuaren... Ez dut zer gehiago esan, lasai. Bai. Gure taldearen botuaren zergatia azaldu dut. Listo. Vale. Zure botua baiezkoa da. Izaskun? Ez. Iratxe?
Bai. Inma? Bai. Gabi? Ez. Iban? Bai. Ibon? Ez. Arrola? Ez. Vanessa? Ez. Tamara? Ez. Andoni? Ez. Nineu, bez. Beste moziorik? Bai, gu mozio bat dekogu. Horreko ez da ateratzen. Ez da ateratzen ez. Gu mozio bat dekogu, lehelau onartuko dugu urgentzia edo ez, eta da una condena a actos vandálicos que estamos sufriendo en el municipio. Resumiendo. Condena del ayuntamiento a los actos vandálicos que se están dando en el municipio de Gorliz. En general, actos vandálicos. Se acepta la urgencia de la moción. Eskatuko dut botua. José? Ez. Joseba? No veo la urgencia. Ez. Izaskun? Ez. Iratxe? Nire bozka da baiezkoa, baina barkatu Nagore, zein da urgentziaren arrazoia? Urgentzia da azken hilabeteotan, gero irakurriko dute mozioa gure badozu, zehatzago esaten da. Baina hainbat eraso jaso ditugu bai ikastetxean, bai hainbat lekuetan, kolumpioetan, eta hasieran igual umeen gauza zen, baina gero hortik gorantza joan da violentzia edo jaso izan ditugun erasoak eta eraso guztiak, vandalismo en general, salatu nahi ditugu, kondenatu nahi ditugu bai. Nik bai. Inma? Abstención. Gabi? Nik ezetz botako dut eta uste dut arrazoia emango du zergatik. Berriro lehen gu aurkeztu dugu mozio bat, baina hau nola urgentziaz eta hau aldez aurretik edo denbora edo hurrengorako eta gainera ipintzen duzuen daukagun betiko problema aditzekin eta kondena eta guk horrelakoen kontra denuntzia, gaitzetsi, rechazo, erabiltzen duzun aditzak erabil dezakegu eta sinonimoak dira. Baina, badirudi, pasatu behar dugula hitz horren azpitik, eta orduan, ni uste dut, beste horrelako historietan ados jarri egin gara, eta aditz hori kendu egin dugu eta ipini dugu beste bat guztiok, edo guztiok aditz bat denok eroso egoteko. Gabi, urgentzia gaude bozkatzen. Ez, urgentzia ez, emozioa ondino ez dut irakurri. Baina, urgentzia gauz bozkatzen. Ez, bale. Iban? Abstención. Ibon? Bai. Arrola? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Eta ni neu, bai. Orduan urgentzia onartzen dugu, 6 boto aldezko, 4 esesko eta 2 abstentzioarekin uste dut, ez da? 7 baietz. 7, hori da. 7, 4 esesko eta 2 abstentzio. 3 esetz eta 2 abstentzio. 4 esetz, barkatu. 4 esetz. 4 esetz eta 3 abstentzio. Hori da.
Bai, orduan onartzen dugu urgentzia eta pasatuko dute irakurtzera. El grupo EAJ-PNV del Ayuntamiento de Górliz desea elevar a pleno la siguiente moción de urgencia para rechazar y condenar los actos vandálicos en las calles de Górliz conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Desde hace ya demasiado tiempo se vienen sucediendo diferentes actos vandálicos en nuestro municipio, consistentes en hacer pintadas y causar daños en diferentes elementos del patrimonio público, como el deterioro de señalizaciones y cartelería pintadas en paredes de espacios públicos, rotura de columpios, quema de papeleras y contenedores, deterioro de transformadores eléctricos, etc. Como también en elementos de patrimonio privado, lanzamiento de pintura y huevos en fachadas, puertas de portales pintadas, etc. Estos actos vandálicos también se han multiplicado en los edificios de nuestra Ikastetxea, sucediéndose multitud de incursiones en horario no lectivo, generando multitud de daños en sus instalaciones, rotura de columpios, cristales, puertas, pintadas, deposiciones, etc. La gravedad de los daños causados ha seguido incrementándose y han tenido un episodio más durante este fin de semana, dado que los actos realizados con total predeterminación han consistido en destrozar uno de los radares de velocidad instalados en el municipio. Esta nueva rotura de radares, en otra ocasión se derribó otro en Munguía-Bidea, además de causar un daño patrimonial municipal, causa un riesgo para los vecinos. Estos radares instalados previos informes técnicos y siguiendo el procedimiento administrativo pertinente, tienen el objetivo de disuadir la circulación a velocidad excesiva de los vehículos en zona urbana, que junto con otras medidas como la educación vial y la creación de itinerarios seguros, son una herramienta más para la creación de un municipio más habitable. Toda esta escala de actos vandálicos, además de constituir una actitud incívica y tener el rechazo unánime, constituye en algunos casos hechos jurídicos de calificación jurídica de delito. Esta sucesión de hechos tiene que terminar con carácter inmediato. Por todo ello, se acuerda que el Ayuntamiento de Górliz quiere manifestar su más firme condena y su repulsa por los lamentables actos vandálicos que se vienen sucediendo en nuestro municipio. Segundo, el Ayuntamiento de Górliz seguirá trabajando por el respeto y porque el municipio viva en un ambiente de convivencia como seña de identidad, así como el respeto, cuidado y buen trato a los bienes públicos y privados. Tercer punto. El Ayuntamiento de Górliz seguirá velando por el adecuado uso de las vías públicas y el tránsito sobre las mismas a la velocidad establecida por la ley para el tráfico urbano a través de radares, educación vial y concienciación ciudadana en aras de seguir construyendo un municipio más amable para el peatón. Hori da aurkeztu dugun mozioa eta ez dakit galderari dagoen honen gainean. Bai, galderak daude, lehenengo txanda zabalduko dut. Joseba? A ver, yo sobre este tema lo que sí alegaría también la parte del ayuntamiento es que podíais hacer un informe sobre los costes que implican al ciudadano de todos estos daños que te has mencionado. También pues, apelar a la responsabilidad individual de los ciudadanos para modificar este tipo de conductas. Y lo que también me parece que el ayuntamiento debería también el ayuntamiento concienciar y corregir este tipo de prácticas. O sea, no sé, es lo que me falta en lo que me estás comentando. Yo, por esa parte, siempre todos los actos incívicos siempre los hemos denunciado y la verdad que me llega tarde vuestro comunicado ahora. Beste galderaren bat, honen gainean, Andoni? Más que una pregunta, me gustaría hacerle una respuesta a Joseba a su apreciación. No sé si es el momento. Puedes dar tu opinión, vamos a hacer una primera ronda y si se abre una segunda, se abrirá. Yo también le voy a responder, pero vamos a abrir el debate. Él ha dado su opinión, ahora tú da la tuya. Bueno, pues entonces respóndele tú. No quiero abrir una mesa redonda que creo que tampoco es lo apropiado. No, yo lo que sí quiero mencionar es que sí que aquí se habla, en esta moción se habla de concienciación
Y en cuanto a los costes, los he solicitado ya. He solicitado un informe y quiero hacerlo público de todos estos daños que estamos sufriendo en el municipio. Es difícil calcular la cuantía porque mucho del material está incluido en licitaciones de suministro. Entonces, pues nosotros tenemos una licitación de suministro de madera, por ejemplo, y es un global. Entonces, calcular lo que nos ha costado ese tramo de madera, sustituir ese tramo de vallado, y bueno, es un poco complicado, pero lo he solicitado y lo están trabajando. No sé si tenéis alguna otra pregunta más en relación a esta moción. Si hay alguna otra pregunta, abrimos una segunda ronda y si no, procedemos a votar. Pues no hay más preguntas. Procedemos a votar la moción. José. Bye. Joseba. Partiendo que denunciamos todos los actos incívicos, estando de acuerdo en parte de lo que has leído, pero a global de lo que hemos puesto en moción, no. Izaskun. Es. Irache. Es. Inma. Es. Gaby. Es. Iván. Abstención. Ivonne. Ay. Arrola. Bye. Vanessa. Bye. Tamara. Bye. Andoni. Bai. Eta ni be bai. Uste dut mozioa onartzen dugula, 6 boto baiesku, abstentzio bat eta 6 eskorekin. Bueno, claro. Berdinketa dago. Berdinketa dago. Orduan bigarren txanda bat egingo dugu. Ia aldaketaren bat dagoen. Jose? Ez. Joseba? Ez. Izaskun? Es. Iratxe? Es. Inma? Es. Gaby? Es. Iván? Es. Ivonne? Bai. Arrola? Bye. Vanessa? Bye. Tamara? Bai. Andoni? Bai. Eta ni neo be bai. Orduan aldaketa bat egonda, orain 7 ezezko eta 6 baiezko dekogu, orduan mozio hau ez dugu onartzen. Beste mozioren bat, badau? Ahora podríamos invitarte también en esta ocasión de hacer algo conjunto, para hacer una moción entre los 3 partidos. Creo que el momento ha sido cuando la he planteado, antes de votarla, que es lo mismo que he hecho yo con la anterior. Ahora ya se ha votado y se ha votado que no. No habéis planteado una alternativa. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para trabajar, por supuesto, pero esta ya hemos procedido a votarla y habéis votado que no. No habéis propuesto una alternativa ni una solución conjunta. Esta hemos votado y ha salido que no. Muy bien. ¿Hay alguna otra moción de urgencia? Pues pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Joseba. A ver si no se me pega. Ahora no sé por qué se pega el volumen. Echemos todavía. A ver, Joseba. ¿Y ahora hay noveto? Vale. Vale. Bueno, ya se lo había comentado a Lidia Escaricha y haciendo hincapié
con lo que ha comentado Irache, la nueva normalidad, que hay fútbol, hay metro, hay de todo, pero bueno, aquí parece ser que el problema es técnico por unos micrófonos, se puede arreglar. Si ese es el problema, se puede arreglar y está en pleno. Quiero hacer hincapié en el reglamento orgánico de participación ciudadana, en el que por el tema de videoconferencia se ha estado vulnerando porque nunca se ha puesto cómo puede participar un ciudadano. Y vuelvo a decir, el artículo 20 en el capítulo 2 pone toda persona natural y jurídica puede intervenir en los plenos ordinarios del ayuntamiento. Y esto ya se lo he comentado a Lidia Escaicha y todo siempre que habéis estado haciendo los órdenes de pleno y todo, nunca habéis puesto en cómo puede participar el ciudadano. Y creo que esto es una gran vulneración a los derechos ciudadanos. Así que, plenos, por favor, ya, en persona. Vale. Si hay algo que queráis comentar al respecto, yo sí que quisiera hacer una apreciación, que no sé si me corresponde a mí o al secretario, pero bueno, la voy a hacer yo. Hablas de un reglamento orgánico. Yo creo que este ayuntamiento carece de reglamento orgánico y nos regimos por el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales del Real Decreto 2568 del 1986, del 28 de noviembre. Y yo creo que en ningún momento se menciona que en un pleno puedan participar ciudadanos. De hecho, a lo que te refieres se le ha respondido y no es la primera vez que ha habido una solicitud por parte de un grupo de ciudadanos y se les ha dado audiencia, pero al finalizar el pleno. Nos hemos reunido la totalidad de la corporación con ese grupo y se les ha dado respuesta, se les ha escuchado, se les ha dado respuesta, vamos a actuar exactamente igual. No sé si si con esto te das por satisfecho, probablemente no, pero bueno, a lo que tú has solicitado se te dará respuesta. Si no te ha llegado ya, pues te llegará la respuesta por escrito de parte de Secretaría. ¿Algún otro ruego, alguna otra urgencia? Yo sí que, si no hay ninguna otro ruego, alguna otra urgencia, yo sí que quisiera plantear un ruego a ver si sería posible, porque en la anterior comisión informativa pues varios miembros de la corporación no estábamos presentes y bueno, ya que siempre apelamos a que los plenos son públicos y los está escuchando la gente, quisiera que José Mesedes trasladases lo que nos comentaste en la comisión informativa, lo correspondiente a tu área, sobre las cosas que se han solicitado en el Castellet. Bueno, toda la información que solicitaste en información general en el tercer punto del orden del día de la comisión informativa de ciudadanía, la que tú presides. Me gustaría que hicieses un breve resumen de los puntos que comentaste para que la gente tenga constancia. No sé si será posible, si tienes la documentación delante. Es que no la tengo delante, pero la puedo coger, ¿eh? Un minuto. No Bye. tardo. Bai, Iratxe? Bitartean, nik igual argitu beharko da zertara datorren galdera hau, ez da? Porque ez badut txartu ulertzen, zuk esan duzu batzorde informatiboan agritako informazio bat da edo kezka batzuk dira. Eta holan ez da? Kezkak ez, batzorde informatiboan 3. puntuan, en la de
Relaciones con la Ciudadanía, Jose dela presidentea, bera hainbat informazio bota zuen, información general jartzen zuen 3. puntuan, eta bera hainbat gauza komentatu zituen, baina ez daukagu dokumenturik horren gainean, eta bera bota zuen ahoz, eta da komentatzeko, eta danak jakinaren gainean egoteko. Eta nik gure dut, bertan, komisioan ez edutanak egon, horren jakitun izatea. Horregatik eskatu diot mesedez, ia errepikatu dezaken botatako informazioa orduan, batzordearen egunean. Nik sentitzen, barkatu, baina nago, nik ez dakit hori zuzena dan. Hau da, batzorde informatiboek badaukate gero bere akta, eta zinegotzioi pasatzen digute, eta hartuko dugu bere momentuan. Osa, beste gai batzuk itxaroten dugu, adibidez, aurreko komisioetan zer gertatu dan, eta nik ez dut ulertzen zerta datorren orain, gu ez garelako enteratuko gara datorrenean akta. Osa, ez dakit oso urgentziazkoa bada, benetan premiazkoa bada, pues igual entzun daiteke, baina formetan nik ez dakit, igual egokia da, baina nik behintzat ez dut entzun nahi. Ia, Iratxe, nire erregua da, baina gehien bat, bertan, batzordean botazen edo azaldu zituen hainbat puntu, garrantzizkoak ulertzen ditudalako orain bizigaren egoera argitzeko. Orain bizigaren egoera, ez 2 hilabete barru daukagun egoera. Eta orduan zuek, bai, dokumentazioa eta akta eukiko duzu eta irakurriko duzue. Baina hemen ikusten ari direnek ez daukate informazio hori. Eta igual, orain euki eskero, eta ez 2 hilabete barru, ze oindako arazoa, eta ni gure dut horregatik da nire erregua, eta esain nahi dio, ze hainbat kesa daude, biztanleriaren aldetik, eta hainbat, eta kesa hoiei erantzuna emoteko, Josek azaldutakoa batzordegunean errepikatzea eskatzen diot. Hemen jendea entzuten dagolako. Eta erantzun bat behar dau, orain ez 2 hilabete barru. Eta hori da nire erregua. Berak esan dau baietz, botako duela, ez dago inolako. Hau ez da bozkatu behar, bakarrik da informazioa hutsa. Mesedez, Jose, ¿les vas a eso importa? A ver, el tema es sobre los trabajos realizados en la Ikastetxea, que se mencionó en el anterior pleno. En el anterior pleno, como punto informativo, se había tratado en la comisión anterior, se mencionaron unas necesidades y una serie de deficiencias que había en el colegio. Había un ruego de la dirección del centro para que se respondiera a ellas. Y bueno, pues concretamente en una petición de una barandilla para mejorar la accesibilidad en una planta de la educación infantil y se colocó. Se han colocado 2 barandillas. Se solicitó también el quitar unas traviesas en el patio, que había problemas, y se han quitado. Arreglar las escaleras exteriores de acceso de un patio a otro, que estaban bastante estropeadas, se han reparado. Queda pendiente un tema de humedades en el comedor infantil, de educación infantil. Cambiar las porterías, hay un decreto, el que viene en decreto de, no me acuerdo el número, lo tengo por ahí apuntado, el que viene ya se puntualiza que se inicia el proceso para comprar unas porterías antivandálicas. Se pide una zanja que vaya al gimnasio para pasar el cable wifi, a tener una conexión wifi desde el gimnasio. Se ha realizado también. Luego se ha pedido la limpieza del suelo del comedor, tiene bastante grasa, ya hay que pulir el suelo y se va a elevar un contrato para hacerlo. Eso queda pendiente. Además, se pidió una zona cubierta provisional para los días de lluvia y mientras la COVID. Como las obras que se iban a realizar en el colegio este verano, había unas obras que iban a ser el vestuario y en el patio cubierto, y ahí iban a durar solo en la temporada de vacaciones,
pero las obras que de las 5 aulas nuevas se iban a hacer, el plazo de ejecución acababa el 15 de febrero, creo que era, pues quedó pendiente, pues eso, colocar una zona de cubierta en el campo de baloncesto que está detrás del comedor. Las obras han acabado antes de lo previsto, bueno, están para acabar, todavía no han acabado las 5 aulas, pero ahora nos han pedido desde la Ikastetxea que en la zona que estaba acotada para las obras se instale la cubierta, esa provisional. Técnicamente no es posible, primero porque hay problemas con el suelo, la sujeción de la cubierta, y segundo, pues porque las medidas y la licitación de la compra de esa, o el alquiler de esa cubierta ya está realizada. Entonces, pues tendríamos que cambiar todo el proceso y volver a alargarse. Se va a colocar una carpa cubierta desde los meses de octubre hasta mayo, en la zona del campo de baloncesto, para que usen como el recreo de infantil. Y luego, pues también se mencionaron entonces los actos vandálicos que se están realizando que ha habido en la escuela. Se pide que se tomen medidas. Y bueno, pues se pide la intensificación de la vigilancia por parte de la Policía Municipal, si es posible la Ertzaintza también, y luego pues colocación de unas cámaras en el patio pues para controlar esos horarios en los que se produce el vandalismo. Eso por el lado de lo que va lo que es la Ikastetxea. En la Haurreskolak se pidieron varias cosas que ya están resueltas. El asunto queda sobre todo en la limpieza. La limpieza de problemas, pues porque ha habido obras. Ha habido obras y el personal de limpieza está de huelga. Entonces, ha intervenido personal de limpieza en algunas ocasiones, pero ha sido contratado por el gobierno vasco porque dentro de su trabajo, dentro de cuando se colocaron de cuando están trabajando para hacer las obras, las aulas nuevas, se plantea que es necesaria una limpieza y el gobierno vasco lo asume. Y contrata a 2 personas para que hagan esa limpieza, pero la limpieza derivada de su obra, las aulas nuevas. Y a partir de ahí, pues bueno, la escuela está como está, pues hay una huelga y respetando el derecho de huelga, pues la escuela está sucia. Luego ha llegado al ayuntamiento un informe de dos inspectores de educación y ahí tengo que decir que Iván tiene el trabajo, el gran trabajo de ir a recoger, le traen a casa el informe ese también. O sea, me parece un poco, no sé cómo calificarlo, es incalificable. La utilización de cierta información que sale del colegio y venir aquí. Iván ez dago momentu honetan, así que hobeto da ez egitea. Joseba, mesedez, itxas badizute ematen. No, es que esto ya raya ya la vergüenza completa, esto, lo que estáis hablando, ¿vale? Sois una vergüenza. Esto es una vergüenza lo que estáis haciendo. Perdona, estoy hablando yo. Una vergüenza. No estáis hablando, estoy hablando yo. Una vergüenza. Una persona, dirígete a mí si es necesario. Estoy hablando yo. Es un principio. Ya, van todos los... A mí cuando me llegan... Hables de Iván, que ya no está. Cuando me llegan las documentales al ayuntamiento procuro responderlas. Pero he dicho que Iván no está y no se le puede... ¿Es mi problema? Vale, también me vas a callar, Nagore. ¿Es mi problema que no esté? Por supuesto. No está Iván aquí ahora mismo porque no se puede... Bueno, así que aquí lo dejamos. Una cosita os voy a decir. No me dais... Solo a todo el mundo. Efectivamente. Es que ricasco. Efectivamente. No quiero discutir, simplemente pasa una información. Esa información está sesgada y lo sabes. Información sesgada cuando se interesa. Bueno, es que ricasco guzti hoy. Jose, eskerrik asko eman duzun informazioagatik, oso garrantzitsua iruditzen zait, ze orain dakogun arazoa da, pasaden plenoan eskatutako, zuk eskatu zenituen eta bota zenuen aurreko plenoan, orduan mundu guztiak daki, zeintzuk ziren eskakizunak, ikastetxearen eskakizunak eta beste hainbat eskakizun, eta horregatik eskatu dizut, edo erregu bat bota dizut, jendea jakiteko ia egin direzen edo ez.
Claro, orain jakin behar dau, ez 2 hilabete barru. Ze aurreko plenoan eskatu zenituen eta zuk esan zenituen naiz eta gai zerrendan ez egon, esan genuen, bale, bai, bota ia zeintzuk diren eskaerak eta horretan lan egingo dugu eta horregatik nahi nuen orain jakitea, jendeak jakitea, zer egin dugun edo ez. Ze orain da arazoa, ez 2 hilabete barru. Joseri eskatu diote informazioa eta Josek eman dau komisioan batzorde informatiboan botatako informazio bera. Hori da nik eskatu diodana. Eta informazio bera eman dau. Hemen daukat nik hemen ditut nire apunteak eta esandako guztia errepikatu dau. Gero zuek jasoko duzue aktan. Egia da. Baina jendeak jakin behar dau. Eta hori izan da nere erregua. Nere erregua. Hemen ez dau debaterik. Nere erregua izan da komisioan bertan botatako informazio guztia errepikatzea. Eta hori da berak egin duena. Hemen ez dau debaterik. ¿Qué estás diciendo? Hemen ez dau debaterik, Inma. Berriro esango ¿Qué estás dizut. diciendo? Hemen ez dau estás debaterik. escuchando, eres una Inma, hirugarren dictadora. Bale, ez dau gehiagorik, Inma. 2 bider esan dizut, horrela ez dela egiten. Beste gauza bat esango dizut. Hori, oraintxe esan duzuna bebai, aktan jasoko dugu. Eta hurrengo baten esaten baduzu, botako zaitut sesinotik. Hau ezin da izan. Esto no es un circo. Por eso, porque no tercera vez. Échame. Ya estás. Benetan, sentitzen dut ikusten zaudeten guztioentzat, benetan hau lotsagarria da. Eta ni enaz honetan jauziko, benetan, Ona gatoz lan egitera eta ez espektakuloa ematera, benetan, Hitza ematen dugu ordenean. Eta hemen ikusten zaudeten jendea errespetatu behar dugu. Bai? Bueno, sentitzen dut benetan, hau, oso gogorra iruditzen zait, baina, uste dut azkenengo puntua dala, ez dakit beste erreguren bat dagoen. Erregu eskaerarik, alderarik, ez dago besterik, batzordea bukatuko dugu, plenoa bukatuko dugu, eta gero eskakizun bat dekogu sindikatuko ordezkari batena, gure badozue, gero plenoa bukatuta gero, zuek itxaron bertan eta jarraituko dugu berarekin. Baina plenoa hemen bukatzen da, eskerrik asko eta sentitzen dut. Eskerrik asko.